Para tú poder montar un negocio, sea con impresión 3D o sea con lo que sea, lo primero que necesita cualquier negocio es clientes. 277.000 suscriptores es la hostia. Yo me curro mi trabajo para que mi trabajo vaya bien, pero el tener una comunidad tan sana y tan maja. España es el país que más tarde está llegando a esto de buscar emprendimiento con la impresión 3D. ¿Y si te dijera que hay un mundo donde las ideas se materializan capa a capa como si fueses un dios moderno del diseño? No es ciencia ficción, es impresión 3D. Y si alguna vez te has perdido en YouTube buscando cómo calibrar una cama caliente o elegir el mejor filamento para tu próximo proyecto, es muy probable que te hayas topado con el invitado de hoy. Soy Edgar Guerrero y hoy tenemos de invitado en el podcast a César Galera, arquitecto de formación, pero a quien su camino profesional le dio un giro radical cuando se topó con una impresora 3D. De ahí nació Control 3D, una comunidad digital que ya reúne a más de 277.000 entusiastas en todo el mundo y que se ha convertido en un referente para makers, ingenieros, docentes o incluso fabricantes. Pero más allá de los tutoriales, César ha sido profe, divulgador, organizador de eventos y sobre todo alguien que ha sabido interpretar y transmitir lo que la impresión 3D representa, un puente entre la creatividad y la realidad tangible. En este episodio vamos a hablar de cómo nace una vocación en pleno cambio de rumbo profesional, de cómo se construye una comunidad global alrededor del plástico fundido y de hacia dónde nos lleva una tecnología que, como hemos visto en este mismo canal, ya imprime desde casas hasta órganos. Así que si tienes una impresora en casa o estás pensando en comprarte una o simplemente quieres saber de qué va este mundo, esta charla con César te va a encantar. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Y ahora sí, César, bienvenido a Toque de Ingenio. Joder, muchas gracias, me ha ruborizado. ¿Se te ha subido el colorcillo? Sí, yo además estas cosas soy muy tímido. Pero todo lo que he dicho es verdad. Tú empezaste siendo arquitecto. Sí, no has dicho nada que diga yo. Tienes una comunidad de 277.000 tíos además, viéndote cada vez muy actualizado, porque justo en el AVE cuando venía me he puesto de esto a revisar el canal y 277.000, o sea que actualizado al minuto, ¿no? Casi, o sea que muy bien, sí señor. Oye, pues muchísimas gracias por venir, que sabemos que, bueno, al final nosotros estamos en Barcelona, tú vives en Guadalajara, has tenido que coger el AVE, venirte esta mañana, o sea que te agradecemos muchísimo el esfuerzo. Gracias a vosotros, faltaría más, encima que me habéis dicho de venir, yo encantadísimo, o sea que muchísimas gracias a vosotros y alucinante lo que tenéis aquí montado, o sea que enhorabuena. ¿Te han gustado los proyectitos, Sí, bastante, o sea, tenéis unas cosas chulas. Yo siempre digo lo mismo, esto de la ingeniería, dinero no tengo muy claro que dé. Ahora, que es guapo, es guapísimo, meterte aquí. Esto es lo sofisticado de cuando éramos niños y hacíamos nuestros juguetillos y tal, y tu madre que, niño, ¿qué estás haciendo? No, mamá, estoy estudiando, y te pillaba ya a lo mejor con los Legos, ¿no? Esto es lo mismo, solo que ya un poco a nivel más elaborado. Eso es como 30 años después, pues sí. Es lo que tenemos montado aquí, básicamente, ¿no? Que vas habitación por habitación, mira, aquí hacemos un proyecto de no sé qué, ya aquí hacemos tal. Sí. Muy bien. Oye, escucha, estábamos hablando de que llevas una comunidad de gente detrás tuyo en torno a la impresión 3D, has montado un negocio, has montado un canal, tienes toda tu vida montada en torno a eso, pero tú en realidad eres arquitecto. Correcto. Arquitecto de formación. Sí. Entonces, es verdad que la arquitectura tiene cierto vínculo con la impresión 3D, maquetas y demás, porque tenéis que hacer las maquetas, ¿no? Pero no tanto como si fueras ingeniero o diseñador, que lo tenemos más cercano, ¿no? Entonces, me gustaría que me explicaras en qué momento la impresión 3D se cruzó en tu vida y dejaste de lado el AutoCAD para meterte a fundir plástico. Pues mira, mi primer contacto con la impresión 3D es muy gracioso porque esto surge en la carrera. Yo estaría como en tercero de carrera y tal, y de esto que veo un cartel un día pegado en la facultad que pone taller de impresión 3D, móntate tu propia máquina y te la llevas. Tal. Y yo, esto es la impresión 3D, ¿no? Me dijo un colega, no, esto, tal, tal. Yo, ¿qué mierda es esto? Esto es una porquería, sí, esto que tarda no sé cuántas horas. Fatal. Pero ahí se quedó. Y de hecho, que ese mismo verano voy a hacer las prácticas en empresa a Las Palmas.
Y ahí otra vez, un compañero de trabajo me dice, tal, esto, no sé qué. Yo, pero esa mierda, y además con lo que cuesta. Dice, no, tío, si son 500 euros. Y yo, espera, Hombre, 500 euros en una impresora 3D. Claro, pero yo pensaba que sería igual 10 veces más, ¿sabes? Sí. Entonces dije, espérate, si yo este verano trabajando 3 meses voy a ganar 600 y estos son 500, me sale la mate. Me da. Y no sé por qué en ese momento como que me cambió el chip y yo soy una persona que en mis ratos libres hacía esculturas paramétricas con Grasshopper porque me daba por ahí el aire, ¿sabes? Y al acabar las prácticas en verano, en septiembre me compro mi primera máquina y me empiezo a imprimir mis primeras esculturas paramétricas. Y dije, Dios, qué guapo, tío, esto que tengo aquí, lo estoy tocando. O sea, adictivo totalmente. Y entonces ahí ya empezó un poco con la impresión 3D, empiezo evidentemente a hacer las maquetas, que a día de hoy en arquitectura tiene mucho más sentido la impresión 3D, pero en aquel momento, yo me acuerdo de llegarle al catedrático de proyectos de turno, llevarle una maqueta de un edificio, se queda así mirándola. ¿Y esto qué mierda es? Dice, a ver, yo le explico, no, esto lo he hecho con impresión 3D y tal, porque además es que he pensado la estructura y puedo ver la estructura aquí impresa, tal, y si el voladizo cumple, no cumple, tal, no sé qué. Y el tío, a ver, como anécdota está bien, pero no has experimentado el material. Y yo, como que no experimento el material. No, que lo tuyo es que, claro, es que tienes que cortar el cartón pluma y pegarlo. No. Y yo, la madre que te parió. A día de hoy en esa escuela ya tienen montado un pequeño Fab Lab con máquinas y tal. Y yo, menos mal que la cosa ha seguido avanzando bien. Pero fui un poco en mi facultad un adelantado a mi tiempo. Así que bueno, tuve ahí un parón justo cuando hice el proyecto final de carrera con la impresión 3D. Ya cuando tuve un poquito más de oxígeno, la volví a retomar porque es que... ¿Y qué es lo que te fascinó? ¿Qué es aquello que digas, hostia? Porque, macho, eso, ¿qué año me hablas? 2013. 2013. Sí. Estamos en 2025. O sea, llevas 12 años enganchado a la impresora 3D. Algo te ha tenido que fascinar. Sí, cuidado que esto es una drogadura, la impresión 3D. Tío. Pues mira, sobre todo la cosa de tener una idea aquí y ser capaz de tenerla en la mano. Y poderla materializar en un rato, ¿no? Además. Sí, ahí es importante ya no solamente la impresora, sino también que tengas conocimientos de diseño. Claro. Eso es importante también. Porque claro, a mí me pasaba que yo manejaba rinoceros ahí con Grasshopper y tal, y siempre me quedaba como, qué chulo, pero no sé, claro, me falta algo aquí. Y claro, cuando veo que lo puedo coger en la mano, es decir, el cielo es el límite. O sea, me acaba de petar la cabeza. Y eso que las impresoras de hace 12 años eran un desastre. Eran 4 hierros que enseguida se aflojaban y tenías que estar apretando, ¿sabes? Pero esa sensación, incluso a día de hoy... De hecho, ayer me pasó que estamos diseñando unos llaveritos para regalar en un evento. Es que me sigue pasando, tío. Es que te sigue flipando, ¿no? Claro, cuando sale de ahí. Claro, digo, estos llaveros que troco, que son muy sencillos, que he diseñado en 20 minutos, digo, ¡qué guay! ¿Sabes? O sea que es brutal. Entiendo, no sé cómo son vuestros estudios, los de arquitectura, pero igual no estudiáis a diseñar en 3D, ¿no? O sea, la arquitectura es muy AutoCAD, ¿no? Y claro, AutoCAD deberíamos. Es decir, yo cuando estudié arquitectura era de los raritos porque yo pensaba enseguida en 3D. O sea, claro. Me estás hablando de Grasshopper, pero Grasshopper no es muy de arquitectura. O al menos no lo era. Ahora puedes hacer cosas, pero... No, pero sí que yo con rinoceros cuando pensaba... En aquella época empezaba ya el BIM, empezaba un poco todos estos programas como Revit y tal. Pero yo siempre pensaba mucho en 3D. Es decir, yo no te podía plantear una nave, por ejemplo, sin pensar en cómo iba a ser el esqueleto. Es que para mí era inconcebible. Claro. Entonces, claro, que muchas veces te dijeran, no, piensa primero en la planta y luego piensa cómo es el 3D. ¿Cómo que luego piensa cómo es el 3D? O sea, la planta es una visualización del 3D. Tienes que pensar primero esto. O sea, tienes que pensar cómo es la geometría, cómo se sustenta, cómo... ¿Sabes? Que eso tiene que ser luego tangible, tiene que ser real, que la estructura o el 3D no es un plugin de tu plano. ¿Sabes? Claro. Pero bueno, entonces sí, se debería... A día de hoy no sé cómo serán ya las escuelas. Hombre, ahora supongo que sí. Imagino que ya sí habrá evolucionado, pero yo estudié la carrera entre 2010 y 2016. Era eso. O sea, claro. Yo dije, no sé cómo... Lo que conste que luego salíamos con muy buen nivel, pero yo ahí lo veía durísimo. Claro, yo recuerdo que yo empecé a estudiar en 2004 y en 2004 los ingenieros industriales ya hacíamos 3D. O sea, un software súper viejo, ¿no? MicroStation se llamaba, macho. Aquello era una locura, pero ya. Entonces, para nosotros dar el salto de tener algo en 3D a imprimirlo, pues era como más sencillo, ¿no? Es que ahora que dices eso, he caído en la cuenta... Es que si me apuras, en la carrera no enseñaban ni siquiera ningún programa. ¿No? No enseñaban ni siquiera en AutoCAD. Ibas con el Rotring. Claro. De hecho, empezabas con el Rotring y me acuerdo los 2 primeros años de carrera que tú llevabas algo en AutoCAD, loquísimo, en 2012 entregar algo con AutoCAD. Decían, no, tú los ladrillitos quiero que te los hagas con tu Rotring. Y ya a partir de tercero de carrera ya como que empezaron a levantar más la mano. Pero
No enseñaban AutoCAD, no enseñaban diseño. O sea, todo lo que aprendí yo de rinoceros fue autodidacta 100%. A tu bola, claro. Pero absolutamente. O sea, insisto, que espero que al menos a día de hoy haya cambiado. Claro. Porque si no, tela. ¿Todavía tienes aquella impresora que compraste, tu primera impresora? Sí. ¿La tienes todavía? Sí, la tengo en el trastero de la oficina. ¿Y te acuerdas cuál era? Una Prusa i3 Festos 1. Sí, la tengo ahí sin cama caliente, que cuando intentaba salirme del PLA aquello era una fiesta. Pero sí, la tengo. De hecho, la convertí de impresora cartesiana a Core XY. Un proyecto que medio salió bien, pero no del todo. Y en algún día de estos, cuando tenga tiempo, quiero retomarlo para volver a armarlo bien. Pero sí, la tengo. Esa va a estar conmigo siempre. La primera que cayó en mis manos de estas de filamento, ¿eh? Yo había trabajado antes con las de SLS, SLA, pero eran industriales, eran las máquinas grandes. Pero la primera que cayó en mis manos fue la de que yo juraría que se llamaba RepRap y ya era de BCN 3D. Sí, puede que fueran... BCN 3D Plus o algo así se llamaba. Sí, pero era claro, mucho, porque era... claro, ¿por qué año sería? Más o menos por ahí, entre 2012, 13 más o menos. Sí. ¿no? Claro, es que la impresión 13. 3D tiene una cosa muy chula, que es que se expande gracias al movimiento RepRap, que es cuando se cogen las licencias de las impresoras 3D y se liberan. Entonces a ti te dan recetas de impresoras 3D. Es decir, coges 4 perfiles, esta placa, estos drivers, este extrusor tal, lo juntas así y tienes una máquina que te imprime. O sea, como tal no había, como ocurre a día de hoy, ya una marca X que te da la máquina ya montada, sino que aquí tú te podías o comprarte tú los kits por tu cuenta o irte a una empresa como era BCN que te dan el kit montado y un poco revisado por ellos. Entonces te llegaba el kit, te lo montabas, algunos llegaban más ensamblados que otros, pero básicamente era eso. Era la filosofía de todo abierto y además muchas de esas máquinas estaban hechas con piezas impresas. Correcto. Con lo cual ahí salió la filosofía de máquinas imprimiendo más máquinas. Entonces ahí, de hecho, la división española de RepRap era Clone Wars, que viene a raíz de esto de crear clones, ¿no? Había máquinas que estaban full todo el rato imprimiéndose piezas constantemente. De hecho, a día de hoy, Prusa, que es una de las empresas más famosas en impresión 3D, siguen todavía con esta filosofía. Y tú vas a su fábrica y ahí tienen una granja de 600 máquinas imprimiendo piezas en PETG para poder armarse sus máquinas. O sea, que eso es fantástico. A mí me parece muy bueno. Estos de BCN 3D, cuando empezaron, que yo tenía trato con ellos y de hecho el CEO era amigo mío, también tenían eso y yo había ido a ver a sus fábricas y tenían toda una pared entera con todas sus propias máquinas, fabricando sus propias máquinas. Y en aquel, claro, 2012, 13, ¿ves? Esto es el futuro, que robots se construyan a sí mismos. Y pues un poco sí. Sí, un poco sí. A día de hoy ya eso se ha quedado como más relegado y ahora pues prácticamente solo esta empresa Prusa lo hace como parte ya más casi romántica. Claro, lo otro ya es más industrializado, más robusto, más... Que conste que a mí no me parece mal esa filosofía porque también es una declaración de intenciones. Es decir, esta máquina es capaz de hacer piezas tan buenas que incluso la máquina que te las está haciendo lleva piezas incorporadas. Entonces, no me parece del todo mal. O sea, es una estrategia de marketing. O sea, si yo soy capaz de hacerlo, pues imagínate lo que puedes hacer tú, ¿no? Solo que ahí hay un tema de economía de escala que sí que es más delicado. Pero bueno, mola seguir viendo incluso a día de hoy. De hecho, yo no sé... Igual fue por ahí cuando salió el movimiento este RepRap que se generó el concepto del FFF, porque antes, en mi previa, esto era FDM. Y yo, de hecho, le sigo llamando FDM. Correcto. Y mis compañeros me dicen, no, que eso es FFF. Ay, me toca luego, esto es FDM de toda la vida. Y yo creo que era porque había una licencia, ¿no? Que FDM era un nombre de alguien y al sacar el movimiento tuvieron que buscarle otro nombre. Eso es. No me acuerdo muy bien de quién era la patente, si era de Stratasys o de quién. Debe ser de Stratasys, seguramente. Pero era básicamente Fused Deposition. FDM es Fused Deposition Material. Correcto. Y FFF era eso no lo sé. Fused o... No sé qué filament. Sí, o Fused Fabrication Filament, no sé, seguro que alguien en comentarios lo deja. Pero básicamente era eso, era coger el FDM, cambiar un poco ciertas cosas y liberarlo. Y entonces ahí surge bajo la patente FFF. Claro, la patente ya de FDM ya como que caducó y en vista de todo este movimiento que estaba... Me quiere sonar que caducó, ahora que lo digo no estoy del todo seguro. Pero claro, ya es como... No tiene sentido seguir protegiendo. Además es que todas las máquinas nuevas que salen en el mercado dicen FDM Printer, o sea, todas. O sea que... Sí, yo creo que aunque la patente siga registrada es que ya no tiene sentido el intentar como protegerla, porque es como está todo ya tan compartido, tan libre, tan a disposición de todo el mundo que dices. Además estás protegiendo un nombre, ¿eh? Porque al final el material es el mismo, la forma de hacerlo es todo igual. Ahora que hablamos de esto, hubo un caso hace no mucho, hay una empresa relativamente nueva que salió hace 2 años y medio que se llamaba Ambulab.
Bambu Lab ha venido a ser como un poco el iPhone de la impresión 3D. Es decir, te dan algo código cerrado, súper sencillo de utilizar. De hecho, vienen de DJI. Entonces, han hecho un poco con los drones, con la impresión 3D lo que han hecho con los drones, simplificar un poco esta curva de aprendizaje inicial. Y han pegado muy fuerte, y tanto es así que Stratasys en Estados Unidos les ha demandado porque dicen, oye, tienes aquí un par de patentes, cosas como tienes una cama calefactada, ¿no? Dice, hostia. Como tienen casi todas las impresoras 3D del mercado, muchacho. Claro. Pero claro, no sé al final en qué ha quedado ese caso. Sé que estaban ahí, no sé si siquiera iban a llegar a juicio o no. Pero es como, claro, Stratasys demanda Bambu Lab porque, oye, tío, estás utilizando cama caliente en tu impresora y todo el mundo dice, hola. Y claro. El resto de marcas que... Pero claro, el resto de marcas no te están haciendo tanto daño. Imagino que Bambu Lab se ha posicionado muy rápido, ¿no? Sí. Y está generando... Porque a mí me suena, ¿eh? De hecho, había, no sé, ¿cuál es? X1, puede ser. La X1 Carbon, sí. Que como que fue un gran pelotazo, todo el mundo la compra, salió en Kickstarter y hostia, se vendieron millones. O sea, ¿qué tiene esta que no tienen todas las que han tenido hasta ahora, ¿no? Pues es que lo han petado muchísimo. Han sido como uno de los... Dentro, si miramos hacia atrás estos 12 años de la impresión 3D en los que yo llevo, para mí ha habido el paso primero de la RepRap, luego ha habido el paso de la Sender 3, que es cuando los chinos entran en serio a hacer sus propias máquinas y entonces se abarata y la gente empieza a comprar impresoras 3D como locos. El COVID, que también fue otro punto de inflexión importante para que la gente viera que esto hacía cosas útiles. Y Bambu Lab. O sea, Bambu Lab ha sido un hito. Para ti es un hito, ¿no? Pero sin duda, o sea, han cogido y han dicho, oye, estas máquinas que tenías que estar todo el rato ahí con la llave, con las excéntricas, que si se te afloja, que lo uno que lo otro, de repente te lo doy sencillo. O lo más sencillo posible, al menos a nivel hardware, porque luego no olvidemos que estamos imprimiendo piezas que están sometidas a las leyes de la física y que eso tiene su propio reto per se. Entonces, claro, han hecho que sea tan sencillo y tan friendly que ha pegado un boom la impresión 3D en estos últimos 2 años y medio espectacular. Y eso gracias a ellos. Y ahora, de hecho, todos los chinos están intentando como copiar un poco lo que han hecho ellos. ¿Y qué tiene la impresora en sí? ¿Qué tiene el estabilizador de la cama? ¿Es automático? Pues sobre todo que... porque tienen como varias gamas. Tienen la gama A, que es un poco la gama más de acceso, más pues una impresora cartesiana normal. El multicolor lo tienen todas sus máquinas, con lo cual es una cosa que es muy guay, porque hacer piezas multicolor así recién hechas. Y luego está la familia P1 y X1, que son así como un poquito más ya cerradas. Pues si quieres hacer cosas con ABS, alguna poliamida, policarbonato, ya tienes un entorno cerrado. Y ahora justo cuando estamos grabando esto, la semana pasada salió esta semana, ha sido la H2D, que ya es un poco semi-industrial, que es una máquina como todo en uno, que es una máquina FDM con grabadora, con lo he visto en algún sitio. Sí, yo no soy muy fan de meter todo en uno. Pero no está teniendo mucha aceptación, ¿no? ¿Me suena? Porque al final Bambu Lab se ha hecho muy popular yendo al mercado mainstream. El mercado mainstream es el Maker. El Maker tiene un poder adquisitivo más bajo. De repente le sacas una máquina de 2.100 euros, la más barata. Entonces, claro, está muy bien, pero aunque esté muy bien y a la gente le encante, no se la puede permitir. Entonces, no tiene tantísimo hype como cuando sacaron, por ejemplo, la familia A. Que la familia A, pues eso, era como por 600 euros tienes una impresora 3D que es que funciona, va bien y casi sin hacer tú nada. Que es por lo que ha funcionado bien Bambu Lab. Y además la tienes integrada en tu smartphone y te manda notificaciones cuando acaba la impresión. Yo qué sé, que han cuidado todos los detalles de la máquina y el ecosistema y se han vuelto ahora mismo la mejor marca de impresoras 3D a nivel doméstico, yo creo. A nivel ventas, ¿vale? No a nivel que sean como tal las mejores a nivel absoluto, que eso ya da para debate. Es para estudiar, ¿no? Claro. Sí, bueno, luego la gente aquí ya se pone a quién quiere más, a papá o a mamá, ¿sabes? O sea, me lo puedo imaginar. Yo es sacar un vídeo de Bambu Lab o de Prusa, una de estas dos marcas, y en los comentarios llueve hate a tope. Te sale el contra-hater, ¿no? Claro, claro. O sea, eso es brutal, pero bueno, yo me lo tomo con humor. Es casi como analizar el penalti del Real Madrid del Atlético, si lo es o no lo es, ¿no? Lo mismo, te caen hacia por todos lados. Sí, pero bueno. Cuando estabas en la carrera, tú eras un poco medio friki, ¿no? Con tus impresoras 3D. Medio. ¿Qué te decían tus colegas? Porque ellos hacían las maquetas pues con las maderitas, ¿no? El cartón, espérate que le ponga un arbolito y tú llegabas ahí con tu 3D, rasca, aquí está. Pues les flipaba bastante, les molaba mucho, tío. Además me miraban como, tú César, oye, ¿me puedes hacer esto? ¿Esto cómo va? De hecho, intenté ahí emprender, entre comillas, con un servicio de impresión 3D todo en B. Esto ya prescrito Hacienda. Sí, ya prescrito. Hace muchos años. Y nada, intenté eso, hacer como servicio de impresión 3D de las maquetas de mis compañeros.
y fracasó estrepitosamente. Sí. Sí, fatal. Tú querías vender el servicio, que ellos te dieran su diseño de la casa, edificio, lo que sea, tú hacías el 3D y lo imprimías. Eso es. ¿Y por qué fracasó? Porque se suponía, yo lo que les pedía es que me dieran el 3D. Porque al final donde más tiempo se lleva esto en realidad es en hacer el diseño. Sí. Entonces, claro, ellos te daban el 3D, pero ahí aprendes que un 3D no tiene por qué ser un buen 3D para imprimir, un 3D optimizado. Entonces, me pasaba una cantidad de tiempo arreglando mallas, que todo estuviera bien cerrado, que digo, tío, que esto no me renta. O sea, yo a lo mejor, claro, yo calculaba, a ver, ¿cuánto cuesta de electricidad? ¿Cuánto de material? ¿Cuánto de tiempo? Le meto ahí un margen y va, una maquetilla 20 pavos. Y gano mucha pasta con estos 20 pavos. Pero claro, luego empiezas, hostia, esta malla tal, y al final, claro, te tiras toda una noche arreglando un puñetero 3D que como lo has hecho tú desde cero, entiéndelo primero, y aquello era un drama. Entonces, no salió bien, pero aprendí mucho. Bueno, está Sí, bien, sí. está bien. ¿Y recuerdas tus primeros errores o algún error épico cuando empezabas con la impresora 3D que dices, hostia, macho, me metí un gambón aquí? Hostia, esa es muy buena. Pues mira, yo creo que el pretender hacerlo todo rápido, el ir con las prisas, ¿vale? O sea, esto en general como mentalidad, y sobre todo al principio no calibrar bien la máquina, tenerla un poquito floja y decir, esto no es nada, es una pequeña holgurita, esto no pasa nada. Y luego de repente tu maqueta ha hecho un desastre, o intentar achucharle, meterle más velocidad para que tarde menos. Eso genera un error y claro, tienes que volver a repetirla, entonces has desechado material, has perdido ese tiempo, más el tiempo de impresión nuevo. Entonces, en general, ir con las prisas, mal. Y aunque las máquinas a día de hoy vayan muy bien y vayan fantásticas, aún así, ir con las prisas, mal también a día de hoy. O sea, ir con la calma, que es más vale que tarde un poquito más en imprimirse o que inviertas más tiempo en sacar bien los ajustes de tu filamento y sacar unos ajustes buenos para que cuando imprimas a la primera te quede casi perfecto, antes que cascarle una bobina sin pensar, cascas ahí una pieza y que te salga un churro. Que de esas todavía me sigo encontrando ahí bastantes. Y lo de la velocidad, además, claro, todos con la impaciencia queremos darle más y llega un momento donde... Sí. Cuando además es que en realidad, si lo miramos con retrospectiva, joder, una impresora 3D ahorra mucho tiempo. O sea, a la hora de prototipar sobre todo, vosotros, joder, lo podréis decir mejor incluso. No sé cuántas hemos contado que teníamos por aquí. En cada despacho hay una, ¿no? Había 7, 8, sí, ¿no? Había, entre 7 y 10 más o menos me ha parecido contar. Pero claro, es que tú lo piensas así, esta máquina, esta taza tarda 12 horas. No sé, por decirte algo, no mucho, pero bueno, no menos, a lo mejor tarda 3. Hostia, que son 3 horas, tío, tal. Ya. Sí, Pero si tú quisieras hacer esta taza personalizada tal cual, para validar el tamaño, búscame una alternativa que vaya a tardar menos y vayas a gastar menos, es que no la vas a encontrar. No hay. Entonces, ahora, por ejemplo, que como te digo, en breve va a venir un evento de impresión 3D y queremos regalar llaveros. Yo venía en el AVE terminando de rematar el llavero y se lo he pasado a mi compañero Dani. Le he dicho, oye, Dani, imprime esto solamente para validar el tamaño. Y es que es una impresión que va a tardar 1 hora. Y yo imagino que antes de incluso llegar aquí a Barcelona ya estaba impreso. Entonces, claro, ha sido un proceso de sota caballo rey. Entonces, sí, que igual la gente cuando ve horas a la hora de generar una pieza se puede echar las manos a la cabeza, pero si lo miras con retrospectiva, realmente no es tanto. Yo que estoy en la industria hace muchos años, es imposible encontrar un proceso más rápido que ese. Ninguno, ni mecanizar, ni nada, imposible. Bueno, la realidad es eso, es que aquí hacen cualquier diseño de cualquier cosa y tal y como lo han diseñado la piececita, la imprimen, la validan en un rato y van progresando el proyecto en base a validar en 3D todo lo que se van diseñando. Claro, que de hecho al principio hubo como muchísimo debate porque hubo una expectativa muy alta con esa tecnología al principio, que era como esto va a ser la revolución, el CNC y todo se va a ir al carajo porque el futuro es este. Y es como, joder, desde un primer momento cualquiera que tuviera un poco de dedos de frente veía que no era un sustitutivo, que era un complemento. Oye, es un muy buen complemento, pero que cada cosa tiene su potencial, ¿sabes? De hecho, yo me llego a plantear hasta qué punto ese hype inicial que se generó le ha acabado perjudicando negativamente un poco. Sobre todo, te diría más al nivel industrial. Porque a nivel industrial nos vendieron la moto de que, oye, escucha, deja de hacer moldes, que esto ya con la impresora 3D se va a hacer, y la realidad ha sido aplastante que eso, hombre, hay casos concretos en los que sí hay una pieza que no sé, vale, pero no ha sustituido moldes, no está a la altura de precios, no es tan escalable, no es nada. Y a veces he pensado, hostia, es que hay gente que yo creo que se ha quedado con la copla de sentirse un poco engañados con esa proyección de lo que va a ser, que luego no se ha materializado. Eso, había un efecto, no sé cómo se llama. Eso ha pasado con la impresión 3D y ha sido muy heavy, es verdad. O sea, de hecho, la impresión 3D llegó a tener hasta incluso mala fama debido a eso, hasta que llegó el COVID.
y ahí se volvió a ver que una impresora 3D era muy útil y además a nivel de lo que es el usuario maker suele ser un usuario como muy volcado, muy generoso, y entonces claro, se mezcla con que haces cosas útiles y encima gente haciéndolo de manera altruista. O sea, entonces la gente volvió a conectar con la impresión 3D desde otro punto de vista y se le vio ahí el potencial. Pero también, por ejemplo, yo creo que con la IA también pasa un poco, también con la movilidad eléctrica también, yo creo que también pasa un poco, que hay una expectativa como muy, esto va a ser ya, y es como... Y mañana, ya, claro. Igual no, o igual es dentro de mucho más tiempo. Entonces, yo creo que es una cuestión de compensar expectativas de realmente lo que pueden ser las cosas. Y ahora, por ejemplo, a día de hoy la impresión 3D creo que ya está teniendo una curva de crecimiento mucho más orgánica, mucho más realista, y de hecho, joder, te vas a Frankfurt, a Fornex, por ejemplo, y ves que es brutal lo que tiene montada en la tecnología alrededor de... Dices, joder, es un sector que además mueve mucho dinero, ¿no? Entonces, pues yo creo que una vez ya se ha entendido qué es y para qué sirve, ya se está aceptando mucho mejor. Hace no mucho me pasó, hablando de eso que decías de Leia, con el nuevo agente de ella de ChatGPT, que es el Operator, que si quieres tener acceso has de pagar ahora 200 euros. Claro, yo llevo esperando el Operator desde hace un montón de tiempo y yo mismo me había generado unas expectativas de la hostia. Lo probé y dije, esto es una mierda, macho. ¿Sí? Sí. Es que además yo tenía curiosidad por probarlo también. Es una mierda. A ver, luego, o sea, vamos a analizar mis propias palabras. Es una mierda. No. Es la hostia. La hostia. Lo que pasa es que en el momento actual en el que está y sobre todo con la expectativa que se ha generado, no la cumple. Claro. No la cumple. Pero es la hostia. Y yo estoy seguro que eso en 6 meses va a ser una locura. ¿No? Pero es verdad eso que decías del hype, que yo mismo me lo había generado y cuando lo probé dije, esto es una mierda. No, tío, no es una mierda, es de puta madre. Lo que pasa es que, coño, se estás pidiendo peras al olmo. Ya. Tío, no puedes tenerlo todo. ¿Qué es eso? Que ya una vez se pasa ese hype, ya lo entiendes de una perspectiva más racional, claro, y lo que tú dices. Claro, exacto, vale. Tal cual. Hablabas de la comunidad maker, de que realmente es una comunidad muy colaborativa, ¿no? Sí. De hacer las cosas de forma abierta, Y me gustaría que nos explicaras, tú al principio de todo, por el año 12-13, esa comunidad empezaba a existía, pero no era tan accesible como es ahora. Y me gustaría que me explicaras cómo hiciste para formarte. Tú, si era a base de... Bueno, YouTube existía, ¿no? Pero no había grandes divulgadores, o a base de pegarte muchas hostias una detrás de otra. Pues fue más bien lo segundo, pero sí que es verdad que al principio... yo le debo mucho a un youtuber. A ver, realmente no era youtuber, era un ingeniero que compartía sus cosas, que era, su canal se llamaba Obi-Juan. Y enseñaba... hombre, yo lo conocía. Sí, yo he tenido la suerte de conocerlo en persona y de esto de... No sabes cuánto te debo, tío. O sea, no tienes una idea de lo muchísimo que te debo de tal, porque claro, yo mi primera impresora, aunque el kit que compré yo era de BQ, claro, te venía con ciertas instrucciones, pero a niveles de cómo ajustar los pololus, cómo conectar bien los motores, si el motor traquetea, igual es que tienes que cambiar este cable por este, tal. Vale. Pues todo eso lo aprendí de su canal. Y ahí fue una fuente de conocimiento muy buena. Alguna duda en particular sí que también las leía en Spinelabs, que era al final un blog, donde lo que a día de hoy ha sustituido Telegram, digamos, es un poco pues al final la gente compartiendo sus ideas, pero sobre todo prueba y error. O sea, esto, además un compañero del sector, Kiro, que es un tío de puta madre, que él lo definía muy bien, dice, es que al principio nosotros cogíamos una placa, conectamos y ¡pah! Y petaba, y dices... Pues así, ¿no? Así Otra no placa, vamos a ver. Así ¿sabes? No es. Y cuando no petaba, por ahí era buen camino, ¿no? Pues un poco así, ¿no? Al principio no había nada de conocimiento. O el que había era como muy localizado, todavía estaba como muy en ciernes, poco contrastado. Entonces, claro, había cosas muy útiles, pero había cosas que todavía estaban como, esto puede ser o puede que no. Entonces... Y también había mucha frustración, ¿eh? Sí. Porque me acuerdo que para conseguir que te saliera medio digno, hostia, macho, tenías que tener alineados todos los planetas del sistema solar y aquello se construía, ¿eh? Las primeras, ¿eh? Sí, joder, tuve una época que era de cada 4 impresiones, una era buena, ¿sabes? Pero aún así, tenía esta sensación que te he dicho antes de lo que tengo aquí, lo estoy tocando, era tan potente esa sensación que te daba igual, me compensaba las otras 3 malas, ¿sabes? Pero sí, la verdad que los comienzos fueron interesantes, cuanto menos. Venga, y entonces a raíz del hobby vinculado a la impresión 3D y todos esos primeros pasos que das y cada vez interiorizas más, decides convertir ese hobby, o sea, ese ocio,
en un negocio, ¿no? Correcto. Y progresar, empiezas con un canal. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo dices, hostia, creo que me puedo llegar a ganar la vida haciendo esto? Pues fíjate, si a día de hoy mis alumnos me preguntan mucho sobre emprendimiento y tal, y yo no me considero un buen ejemplo como emprendedor porque yo no tenía ningún plan. O sea, yo abro el canal de YouTube quedándome en paro, porque me quedo en paro porque estaba trabajando en una constructora que quiebra, me voy a la calle de un día para otro. Digo, es que no sé qué hacer con mi vida. Tengo 25 años, bueno, me gusta la impresión 3D y me apasiona, pues voy a compartirlo lo que sé en YouTube, en lo que me sale otra cosa. Entre que buscas trabajo, sí, ¿no? Correcto. Entonces yo empiezo a subir vídeos. De hecho, estuve a punto de cerrar el canal en 2 ocasiones. Porque dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Que estoy idiota o qué? Entonces, claro, además, sobre todo, aunque en general mi entorno me apoyó mucho, sí que había ciertas personas que tú lo comentabas esto y como, sí, bueno, que hay un canal de YouTube. YouTuber, ¿no? Viniendo de arquitectura, que eres como casi un dios, ¿no? Nada, una tontería. La gente que en arquitectura está demasiado endiosada. Y entonces, claro, yo ahí empiezo a hacer mis vídeos, me empiezan a enseñar algún cursito de impresión 3D. Yo me siento muy feliz haciendo esas cosas, me siento, pero tremendamente feliz. Y claro, los trabajos que iba buscando de arquitectura estaban mal pagados. El palo te habló, 800 euros al mes, jornada completa. Esto, yo vivía en Madrid, con esto no voy a ningún lado. O jornadas que rozaban un poco la explotación laboral. Esclavitud. Sí. O en plan, oye, te contrato hoy. De hecho, mi último trabajo me contratan y me despiden a los 21 días. O sea, me hacen un contrato indefinido, pero a los 21 días me despiden. Porque esto lo he contado muchas veces. Era un estudio que le iban a salir no sé cuántos rascacielos y de repente esos no sé cuántos rascacielos que le iban a salir no le sale ninguno. Salieron. Y, chato, antes de que pases el periodo de pruebas, fuera. Entonces ya es como que acabé tan harto del sector de la arquitectura y era tan feliz con la impresión 3D y con mi canal de YouTube, que es que entonces igual me estaba generando los meses que más 300 euros. Dije, mira, voy a tirar por aquí, que soy feliz, ya veré por dónde voy, ¿sabes? Ya encontraré mi camino. Y pues poco a poco iban saliendo más cosas y pues aquí estamos. Y, hostia, ¿cómo has visto en perspectiva? Porque tú en ese momento empiezas con aspiración, te diría, 0, ¿no? O muy, muy poca. Y ahora lo ves en perspectiva y dices, hostia, pues dices tú, yo no sé si soy un buen emprendedor. Bueno, oye, al final los hechos avalan las realidades, ¿no? Sí, a ver, sí que hay una cosa que he hecho muy bien y es ser un machaca. O sea, ser constante y todos los días, aunque no tuvieras el horizonte claro, aunque yo he tenido temporadas de rozar casi la depresión, de estar muy jodido. ¿Ah, sí? Sí, he tenido épocas ¿Por qué? muy... Pues porque, tío, te veías atrapado, te veías que dices, ¿hacia dónde va mi vida? Yo además soy una persona siempre muy inquieta, quiero hacer cosas con mi vida, ¿sabes? Y me veía atrapado en casa de mi madre con, ya ves tú, 26 años o 27, que, joder, que estoy a un pipiolo, que tienes toda la vida por delante, ¿no? Y dices, joder, es que quiero hacer algo con mi vida. He dedicado 6 años de mi vida a estudiar una carrera que las oportunidades que me dan me parecen una mierda, hablando mal y pronto. Esto que me apasiona, me encanta, pero vamos a ser realistas, es que no me paga nada. ¿Qué hago? Entonces ahí mi intuición me decía, pues sigue por aquí, que a algo llegarás, ¿sabes? Entonces, pues aún estando ahí jodido, seguía. También, evidentemente, pues estás un poco al loro y ves que si por aquí no vas bien, pues reconduces, pero... ¿Tu constancia qué era? ¿Hacer un vídeo a la semana? Pues sí, hacer un vídeo a la semana. Si, por ejemplo, me salía alguna oportunidad de hacer algún cursillo o algo, pues, joder, decir que sí, preparármelo, ¿sabes? Porque dices, no sé, o si había, de hecho, también un evento que fue importante para mí fue la primera vez que me invitan a una Printer Party, que es un evento al final de aficionados a la impresión 3D. Y dices, bueno, pues yo qué sé, sal de tu cueva, ¿sabes? Muévete, intenta un poco abrirte. Sigue haciendo tu vídeo semanal, sigue un poco documentándote. Sigue por ahí, que a algo llegarás. Y al final, a día de hoy lo ves. Y ves todo el cúmulo de estas pequeñas cosas y dices, vale, ya entiendo de todo de dónde viene, ¿sabes? Claro. Sí. Claro. Yo supongo que habrá gente que no te conocerá, de los que nos están viendo ahora, aunque se me hace raro porque os tengo que decir que estábamos haciendo una ruta por la empresa y un mecánico lo ha parado y le ha dicho, hostia, César, tú eres el de Control 3D, pues si yo te sigo. Que hoy estaba flipando y digo, joder, macho, qué fuerte, ¿no? Tal cual, ¿eh? Dentro de la propia empresa lo han identificado. Pero bueno, como supongo que alguien no te conocerá, ¿por qué no nos explicas qué es Control 3D? Control 3D para mí es un proyecto de divulgación en habla hispana con el objetivo de enseñar diseño e impresión 3D. De una manera cercana y de buen rollo. Porque hay muchas maneras de enseñar.
también. Entonces, para mí, que sea cercano, que sea buen rollo, que, ¿sabes? Que hablemos el mismo idioma, para mí es muy importante. Entonces, tiene por un lado la parte del canal de YouTube, que es donde pues, subimos ahí todos nuestros vídeos, podcast también hemos hecho. Y tenemos ahí todo nuestro contenido también en Instagram, que es un poco la parte más media, digamos, la parte más redes sociales. Y luego, a raíz del canal de YouTube, surge nuestra propia academia online. Todos estos primeros cursitos que yo hacía, a mí siempre me ha gustado contar. Me encanta rajar, me encanta explicar y tal. Digo, pues, joder, voy a hacer mi propia academia online donde enseñe a, pues esto mismo, ¿no? De una manera como mucho más seguida, con seguimiento personalizado ya de tu problema, tu caso y tal. Y ahí surge la academia. Y también en paralelo con esto, vale, tenemos un modelo de negocio digital. Molaría tener también algo físico, ¿sabes? Para complementarlo. Y ahí, claro, las impresoras 3D tienen que comer. Oye, pues el filamento de las impresoras 3D, el consumible, también puede ser algo muy, muy interesante de ofrecer. Siempre con esta capa de, oye, cercanía, buen rollo. Si tienes cualquier problema, escríbenos, te echamos una mano, te hacemos un proyecto para que puedas laminar con tu impresora, pues toda esta clase de cosas. Y básicamente es eso, es una especie de... Es una empresa, porque ya al final es una empresa orientada a la divulgación de la impresión 3D en habla hispana. Muy bien, con 277.000 seguidores, actualizado hasta mañana, ¿no? Correcto. Efectivamente. ¿Y en algún momento en todos estos años te has planteado o has llegado a tener la sensación de que igual te habría ido mejor de arquitecto? No, no tengo la sensación en absoluto. Nunca, ¿no? No. Al principio igual sí que podía haber dudado más. He dicho, hostia, estoy justo en esos primeros momentos en los que incluso me llegó a plantear cerrar el canal cuando tenía 200 suscriptores. Pero en el momento en el que empiezo a poder pagarme el alquiler, ¿sabes? Ahí digo, soy independiente, soy feliz, me da igual. O sea, sí, igual... Si en aquel momento, si hubiera sido arquitecto, habría cobrado una pasta, lo gansa y tal, no sé qué. Digo, es que me da igual. O sea, yo mi primer sueldo estable que pude conseguir de Control 3D eran 800 euros al mes, ¿vale? El alquiler eran 590. O sea, ¿Tenías pabirras? Tenía, pues yo lo decía, como yo no podía pagarme internet. Y la gente, no tenías internet en casa, qué loco, ¿no? Claro, es que tenía que pagarme eso. Luego tenía la letra del coche, que eran como 130 euros, pues porque mi chica me ayudaba a pagar la comida. Literalmente. Dije, no tenía dinero casi. Pero, podía salir adelante. Y dije, salgo adelante con un proyecto que me hace feliz. Pues hostia, pues prefiero esto 1000 veces antes que estar explotado en un estudio de arquitectura cobrando el triple, ¿sabes? También es verdad que esa situación poco a poco fue mejorando. Igual eso sostenido durante muchos años, pues... Durante muchos años no te habría dado. No. Bueno, y también es verdad que dicen que aquel que se dedica a lo que le apasiona, en realidad no trabaja nunca, ¿no? Eso es. Que quieras o no, hostia, dedicarte eso a... Es. Mi caso mismo, yo iba explicándote lo que hacemos aquí y yo no me estaba viendo a mí mismo, pero me imagino mi cara... de hostia, y hacemos esto y esto, fíjate qué guay, hacemos este proyecto. Claro, hostia, encontrarte con alguien así, vivir algo tan pasional, ¿no? Tan motivacional. Y que además se cuenta mucho mejor así, y es que tienes toda la razón, literal. Porque yo alguna vez he ido a una empresa tal y te enseña, no, mira, esto es lo que hacemos, tal, y porque nuestros clientes, y tenemos un porcentaje de crecimiento, tal, todo como muy señorial, que está bien. Pero tú me lo contabas de una manera mucho más, pues mira esto, mira, tal. O sea, espera. Mira, esto de aquí, tal. Y aparte de que es mucho más divertido, me cuentas mucho más de lo realmente importante, ¿sabes? De vuestros procesos, de cómo hacéis, de cómo tal. Y yo estaba como, ¡guala, loco! ¡Qué guapo! ¿Sabes? O sea, yo estaba por dentro así, diciendo, ¿qué dices tú? ¡Qué chulo todo! Es la suerte de los que tenemos la fortuna de poder dedicarnos a algo que realmente nos apasiona, ¿no? Bueno, suerte, aquí, que yo con la palabra suerte estoy ahí un poco siempre, no sé si era... creo que era Elon Musk, sin entrar en temas políticos ni nada, ¿vale? Pero antes de que se volviera loco. Sí, sí, es que alguna vez ha estado cuerdo el señor Musk. Pero Elon Musk le decían una vez por Twitter, le decían, tío, qué suerte has tenido tú. ¿Sabes? Sí, y dice, sí, suerte. Trabajo 6-7 días a la semana, una media de 12 horas diarias durante los últimos 30 años de mi vida, pero sí, tengo mucha suerte, ¿sabes? Entonces, pues por eso te digo que sí, o sea, que te sientes afortunado por entrar aquí y ver lo que has liado, pero sí, que fortuna por detrás, en algún momento puntual igual algo ha habido, pero que lo que sobre todo es curro, tío. Curro, sobre todo, segurísimo. Me gustaría saber cómo es lo de tener la comunidad que tienes. Y si el dicho ese de que
no sé, una gran comunidad conlleva una gran responsabilidad o algo así. Si en algún momento has notado el peso, pues al final nosotros tenemos un canal, somos 4, nos lo gestionamos nosotros y yo no tengo ningún peso en absolutamente de nada, ¿no? Pero te veo a ti y digo, hostia, tú tienes mucha gente que te sigue. ¿Alguna vez has notado el peso? Hostia, tengo la obligación, tengo que estar a la altura, tengo que cumplir, tengo que... Sí, muchísimo. De hecho, a ver, a mí una cosa que me baja mucho los pies a la tierra, porque claro, es muy fácil que cualquiera de nosotros coja un móvil, empiece a generar contenido y se haga viral, y se haga famosísimo. Y diga, hostia. Y yo, varias cosas que me mantienen los pies a la tierra, primero es decir, sí, 277.000 suscriptores es la hostia. O sea, es muchísima gente, más de la que jamás habría pensado. Pero que hay canales de YouTube con 1, 2, 3, 80 millones de suscriptores. Correcto. O sea, que también me lo pongo en perspectiva y dices, bueno, no te flipes. O sea, pero tú, o sea, canales de no sé cuántos millones son muy mainstream y tú eres bastante nicho. Sí, entonces, la impresión es de muy nicho. Tener casi 300.000 tíos que te siguen. Pero ¿a qué voy con eso? Que yo, por ejemplo, yo salgo a hacer la compra, voy al Mercadona, el Mercadona, joder, me baja los pies a la tierra. O sea, es como decir, eres uno más. O sea, dentro del sector soy muy reconocido, la gente me conoce, la gente me admira y eso no puedo estar más agradecido eternamente a la gente. Pero que yo luego voy al Mercadona y soy uno más que tiene que hacer la cola en la pescadería para pedir que le limpien el salmón, ¿sabes? O sea, el salmón o la sepia, lo que sea, ¿sabes? Sí. O sea, que a lo que voy, que soy un tío normal luego en mi día a día, ¿no? Entonces, eso por un lado creo que ayuda mucho a... O sea, genera un contraste, porque luego, por ejemplo, vas a un... No pasa nada, es esto, mira. Ah, vale, digo, me he rayado. No, te lo voy a explicar, es súper guay. Es que el otro día hicimos un podcast con una emprendedora que ha desarrollado esta granadita, se llama Flamite, ¿vale? Ya que estoy, la hago public. Ah, genial. Y es, tiras de esta anilla y en caso de que te sientas en una situación de peligro, de violencia, de una situación incómoda, tiras de la anilla, suena una alarma súper fuerte y aparte manda tu posición, tu geoposición, a tus contactos directos que tengas definidos en la app y a la policía. ¿Qué dices? Sí, y lo lanzó al mercado hace 2 o 3 meses y lleva vendidos 1.000 y le está yendo. ¿Puedo? Sí. Ahí va. Es que además es ligerito, tío. 23 años tiene la chica, macho, lo está petando. Para que luego digan, hay una cosa que me mola mucho, que estoy viendo en las nuevas generaciones, es que hay muchas ganas de emprender, tío, de innovar, de... Empezó con 21. Y cuando vino aquí, o sea, y bueno, el podcast aún no ha salido, pero cuando salga, o sea, tienes que verlo. Es una locura la forma de expresar que tiene la chica, las ideas claras, conceptos, tal. Empezó con una impresión 3D, que me lo explicó, ¿eh? Empezó con una impresión 3D y una electrónica que había conseguido de otro producto de no sé qué, que más o menos pitaba, y se iba a los foros de inversores con su piececita y le decía, oye, mira, imagínate que esto ya lo hiciéramos con moldes y estuviera acabado, tiras de aquí y esto te serviría. Y los inversores, bueno, le pusieron pasta para desarrollar el proyecto. Qué grande, tú. De hecho, le pusieron $500,000 euros, poca broma. No, pero es que realmente está muy bien. Imagino que se está quedando sin pilas y pita. Vale, no, digo, tú, espera, que tenemos un incendio o algo, digo, están pitando ahí. Sí. Vale, no, digo, al principio pensaba que era una batería o algo, y digo, cuando sigue pitando, digo, hostia, se está quemando aquí algo. Es eso, está súper bien. Hablábamos de la responsabilidad que representa tener tanta gente detrás. Incluso a veces yo me he planteado si tú bueno, tienes el peso de pretender darles constantemente lo que la gente crees que esperan, ¿no? Porque al final la gente espera algo de ti. Sí. Tú eres un foco ahí y quieren que estés constantemente encima, enseñando, divulgando. Eso es. Y hay, bueno, pues entiendo que... A ver, sí, efectivamente hay mucha exigencia ya de por sí y yo aparte que soy bastante autoexigente. Claro. Entonces, es una responsabilidad, quieras que no, porque luego, por ejemplo, cuando vas a un evento donde hay gente, donde tienes contacto con la gente y la gente te para... Ahí, por ejemplo, es cuando te das cuenta de la dimensión de esto. Porque claro, yo, pues sí, ahora un poco más porque ya conozco cómo va esto, pero yo cuando me paro a grabar, yo me paro delante de una cámara, le hablo a la cámara y luego pues me piro. Claro, pero es que esa cámara luego lo ve pues cientos de miles de personas de todo el mundo. Claro. Entonces, claro, cuando a lo mejor recibes un correo de Argentina diciendo que eres la leche, que tal, que no sé qué, que cuando mandan un correo de México, tal, y dices, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Que te llega un tío de Japón diciendo, tío, muchas gracias, que gracias a ti he calibrado mi Ender. Dices, ¿qué dices? ¿Sabes? ¿Qué loco es esto? Entonces, evidentemente, hay una responsabilidad de intentar siempre dar un mínimo, ¿no? De dar un mínimo de calidad, de escuchar a tu gente, de lo que te dicen y demás, y de estar al pie del cañón. Eso quieras que no, dices, joder, te debes a la gente.
Entonces, sobre todo es muy bonito, ¿eh? O sea, yo cuando pienso en esto digo, joder, esto sí que es una fortuna. Esto, claro, yo me curro mi trabajo para que mi trabajo vaya bien, pero tener una comunidad tan sana y tan maja, eso es la polla. Y perdón por la expresión, cada vez me falta censurarlo, pero es que es brutal, tío. La verdad que la gente es increíble. ¿Hay algún vídeo que te haya gustado especialmente de todos los que has grabado? Que te haya gustado, que te haya calado, que te haya emocionado o que te haya sorprendido, o por cómo ha funcionado, o el alcance, o la repercusión, o lo que sea? De todo. Mira, de los últimos que he grabado en este último año, te diría dos. Te diría cuando vamos a la fábrica de Prusa, Vale. que nos invitan a ir. Que yo lo vi en su momento. Y es que tiene mucha coña, porque el primer podcast que grabamos, lo grabamos sobre Bambulab. Bambulab, la competencia directa de Prusa. Y en ese podcast, yo le dije a Prusa, no porque sea hater de Prusa, si en todo caso de ser sería más fanboy que hater, porque gracias a ellos he empezado la impresión 3D, ¿no? Es un kit que cogió BQ, pero era una Prusa. Pero claro, yo veía que Prusa estaba como muy perdido, y yo a Prusa durante mucho tiempo le he dicho, tronco, o sea, nunca es soltar beef porque sí, es como justificado. O sea, tío, esto no lo veo. O sea, no entiendo cómo a día de hoy seguís haciendo esto cuando, hola, o sea, y no les gustó nada a los de Prusa, pero nada. Y en ese momento, ¿qué hacen? Vente a Praga. Dice, ¿no te gusta? Queremos darte argumentos para que veas que lo que estamos haciendo tiene un sentido y un porqué. Significó mucho porque nunca antes Prusa había invitado a un canal de impresión 3D de habla hispana a su fábrica. Había invitado a otros creadores de contenido de habla hispana, pero más de tecnología o de otras ramas, pero de impresión 3D pura y dura nunca habían invitado a nadie. O si lo habían hecho, aunque igual había habido otro, pero yo que sé, para mí fue como muy, muy significativo decir, coño, que se toman en serio lo que estamos diciendo. A mí eso me marcó mucho, decir, tío, que nos están escuchando. Claro. Y eso, y hace poco hemos hecho 2 reviews de 2 máquinas, una de la última que ha sacado Prusa y otra que ha sacado el Lego, donde hemos dado un pequeño saltito de calidad a nivel audiovisual, a nivel de guión, de cómo contar la máquina, de profundizar más todavía en lo que es la máquina, la experiencia, pero porque somos así, porque, como te digo, yo soy un inconformista, entonces siempre estoy buscando cómo mejorar lo que digo, lo que cuento y tal. Y lo hago sin esperar nada. Y de repente empiezas a leer los comentarios y la gente, joder, tío, vaya pedazo de vídeo, qué pedazo de review, enhorabuena. Y dices, además, de esto que entro un día y Laura me dice, la review lo está petando, ¿eh? O sea, ya no tanto en views, que eso a mí me da más igual, la gente, claro, la comunidad, claro. Tu gente, que al final es para mí la métrica más importante. ¿Qué te está diciendo tu comunidad? La comunidad te está diciendo que increíble. O sea, que para mí estos, digamos, 2 hitos en este último año sí que digo, muy bien. Vamos bien. Vamos bien. Cuando estábamos antes viendo la instalación o cuando iba a buscarte a la estación de Sans, incluso antes me estabas hablando de la 3D Printer Party, ¿no? Sí. ¿Por qué no aprovechas en explicar lo que es? Vale, esto es un evento de aficionados a la impresión 3D. Igual a la gente que esté viendo esto le suenan las LAN parties de ordenadores, que al final es juntarse todos los frikis que podamos en un recinto con tus impresoras 3D durante 4 días, en definitiva. ¿4 días dura? Sí. Vale. Antes era viernes, sábado, domingo, y como lo está petando tanto, pues ahora es jueves, viernes, sábado, domingo. Aprovechando además el puente de mayo, que eso hay gente que le parece mejor, hay gente que le parece peor, pero bueno, sea como fuere. Entonces, básicamente lo que hace la gente durante muchos años ha sido juntarse en un polideportivo durante 3 días non-stop, es decir, tú entras y hasta que sales puedes entrar y salir las veces que te dé la gana, cuando te dé la gana. Entonces, claro, te quedas hablando hasta las 3 de la mañana. Te llevas tu impresora, Te llevas tu impresora, la dejas ahí en la mesa, te pones a imprimir lo que te salga de las narices. Pues ahí, evidentemente, hay torneos. Nosotros, por ejemplo, en la Printer Party hacemos un torneo de impresión 3D. Luego también hay concursos, hay charlas, hay talleres. Y sobre todo, pues conoces gente y hay un buen rollo brutal. Porque es una de las cosas que más mola de este sector, el buen rollo que hay. Y entonces estás ahí todo el fin de semana, pues hasta las 3 de la mañana si quieres. Hay gente que incluso se queda ahí dormida delante de su máquina. O sea, es muy friki, pero es muy guay. Y este año por primera vez se hace ya en un centro de congresos, que es la nave de Villaverde, en Madrid, que ya es como tal un centro de congresos. ¿Por qué? Porque la party ya no cabía en un polideportivo. Yo dentro de ese evento llevo la parte, digamos, más media, digamos, más, pues hay un canal de YouTube de la party, pues cuando hay que contar, oye, ¿qué charlas se van a hacer? Oye, pues vamos, se va a hacer este torneo, o se va a, yo qué sé, vamos a hacer unos premios y tal. Pues un poco me encargo yo de contar las novedades que hay cuando salen entradas a la venta y demás. Y luego en el evento soy el speaker. No sé, el que está todo el rato ahí con el micro, dando un poco la vara. Oye, ahora a las 10 hay una charla en el auditorio, vayamos todos para allá. Tal. Un poco todo el fin de semana.
Y luego, evidentemente, es un evento que hace muchísimo. O sea, luego hay un equipo detrás, una directiva que se encarga también de llevar eso adelante, porque el evento es. ¿Y cuándo es? Del 1 al 4 de mayo este año. Por eso este año. Si hay gente que quiere ir, todavía está a tiempo, sí, ¿no? Sí. Del 1 al 4 de mayo en Villaverde, en Madrid. En Villaverde. De hecho, en la web 3dprinterparty.es, ahí está toda la info y las entradas, precios y tipologías y demás. Y la verdad que se ha aprovechado eso para ampliar un día. También hay una parte más dedicada a la industria, que se ha hecho un evento en paralelo a la party que se llama Meet Adit, que es más dedicada a la industria, pero que se hace en el mismo recinto y en paralelo. Entonces tú puedes ver como la parte más maker o la parte más de industria. Sí, hay mucha gente que nunca ha visto en su vida una SLM. Pues la pueden ver ahí funcionando, ¿sabes? Pues eso está muy guay. Entonces se genera ahí como una conexión ya de la parte aficionada, la parte más industria, y la verdad que confluye todo muy guay. Estaba muy chulo. Venga, pues ahí queda dicho. Si alguno se considera un friki de la impresión 3D, ¿no? Aquí tenemos un sitio donde nos van a agrupar a todos. Sí, de hecho, joder, es que muchas veces la gente dice, es que yo no sé cómo es una impresora 3D, no sé esto cómo va. Pues pásate, date una vuelta, ¿sabes? Vete ahí a ver qué tal. De hecho, ahora que lo dices, me estoy acordando, ahora que hablamos de eventos, yo la última vez que estuve en Barcelona, fue en 2018, creo, me quiere sonar, que vino con mi chica, de lo típico de vacaciones. Y estábamos ahí por Montjuic y justo estábamos ahí paseando al lado del pabellón de Mies y vemos que hay un evento y era una Maker Faire, macho. ¿Ah, digo, sí? no puede ser que venga un fin de semana a Barcelona y hay un evento de impresión 3D. Y entré ahí justo y sí. Y tu chica diciendo, ¿en serio? Sí. Un fin de semana. No, mi chica me vio y dijo, venga, vamos, tal. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, me vio mi cara y dijo, venga, vamos, Venga, vamos a verlo. No, estuvo guay. Te quería preguntar, o sea, dentro de la parte de divulgación que tienes en el canal, nos has explicado, bueno, pues tenemos un podcast, tenemos el contenido que generamos, divulgativo, ¿no? Analizamos pues, nuevas impresoras, filamentos y demás, y luego tienes la parte de la academia. Dentro de la parte de la academia, me gustaría que nos pudieras explicar qué tipo de contenido ofreces y a quién va dirigido. Muy buena esa. Hay que entender que hay una cosa que digo siempre, y es que yo no me guardo ningún secreto. Es decir, lo que puedes ver en la academia lo puedes ver en YouTube y viceversa. Ahora, hay una diferencia muy importante, y es que en la academia yo no tengo algoritmo, yo soy el algoritmo. Entonces, ya no estoy sometido a, por ejemplo, a mí me gusta hacer el contenido que me da la gana. Pero, por ejemplo, en YouTube, mis vídeos, yo sé que si me paso de media hora, pues igual la gente no se lo ve tanto, si es una review, yo qué sé. O, por ejemplo, a lo mejor me han dejado una máquina y estoy más obligado a sacar antes la máquina que un tutorial de un experimento que a mí se me ha ocurrido. Sí. Entonces, para todas las cosas de enseñar, de experimentos, de tal, tengo la academia, donde ahí yo soy el que marca las normas, yo soy el que dice cómo se ve el contenido, tal. Entonces hay una parte de contenido grabado, que son ya como lecciones en vídeo propiamente dichas, y luego hay una parte que para mí es la más importante de todas, que es la asistencia personalizada. Tenemos dos vías. Por un lado, una vía de tickets, donde tú pues, abres un ticket, planteas un problema, tenemos una serie de profesores, planteas un problema, oye, pues mira, muy bien, me he visto todas las lecciones, todo lo que tú quieras, pero estoy intentando imprimir esta pieza y no me sale bien. ¿Qué pasa? Entonces ahí hay una serie de personas que te van a ayudar. En paralelo a eso, aparte de los profesores que tenemos, luego yo 6 horas a la semana me junto con mis alumnos a ver esta clase de dudas que los profesores han dicho, mira César, esta duda es más compleja, míratela en directo, que igual es más interesante. O esta duda que es muy genérica, que va a resolver muchas dudas a muchas personas, míratela en directo, tal. Entonces me junto con mis alumnos 6 horas en directo todas las semanas. Oye, a ver, esta duda que tenemos aquí de esta persona, que esta pieza no se le está pegando, ¿qué creéis que pasa? Pues yo creo que tal, no sé qué. Entonces, muy bien, como el caso, ¿no? Claro, analizamos ahí casos y tal. Y es muy guay, la verdad. Y da como ese toque de diferenciación. Al final, lo hablábamos antes cuando veníamos. Un infoproducto lo puede hacer cualquiera. Digamos, sí, grabo un vídeo, lo subo a una plataforma. Puede hacerlo cualquiera, incluso sin saber. Sí. De hecho, sí. Pero bueno, que cualquiera puede hacerse una cuenta en cualquiera de estos sitios de Domestika y tal, subirse un vídeo y ya está, y tal. Pero realmente lo chulo de un infoproducto, si quieres tomártelo en serio y quieres que funcione bien, nosotros al final llevamos ya con la academia desde la pandemia, desde 2020, pues es estar ahí con la gente, darles ese plus de... Pues yo me he hecho muchos cursos de otras cosas y muchas veces me quedo como... Pues me he quedado, o sea, lo he visto y vale, pues no me ha quedado muy claro. Me surgen muchas dudas. El tener esa cercanía para ver tu caso en particular, claro, eso da ese puntito de diferenciación y es lo que nos hace seguir aquí y seguir creciendo. Y entiendo que la academia se puede dirigir a alguien que no tenga ni idea de nada. Correcto. O sea, desde cero patatero. Correcto, porque ahí enseñamos impresión 3D, que es lo más fuerte.
Enseñamos también diseño con Fusion, que es un software al final muy sencillo para que cualquier maker pues, pueda empezar a diseñar y a... Es lo que yo te decía, que trasladar de esto a la realidad es muy guay, pero falta un nexo vital que es el diseño. Correcto. Entonces, diseño enseñamos también, enseñamos impresión 3D con resina, que aunque la resina es más de nicho, dentro del nicho que la impresión 3D, es el nicho del nicho. Y también temas de firmware, porque aunque no sea algo tan... También el firmware es muy de nicho, pero hay mucha gente que le interesa el cacharreo. Y oye, pues quiero actualizar mi máquina y quiero hacerle esto y quiero cambiarle el extrusor y qué cambio, qué hago, tal. Entonces, pues un poco sobre esas bases, cualquiera prácticamente puede acceder. Incluso, claro, yo al principio me orienté mucho a la academia a público, digamos, novato, ¿no? A gente que está aprendiendo. Pero me he sorprendido a mí mismo cómo gente con ya bastante experiencia ha entrado a la academia y se van aprendiendo cosas y tú... Hostia, claro, esto no me lo habría esperado en la vida. Así que la verdad que en ese sentido muy contento. Y suponiendo el caso de o que eres novato o que no tienes mucha idea, ¿cada uno accede a las clases o al contenido con su propia impresora? O si tú no tienes ni puta idea, dices tú, mira chicos, yo os recomiendo que partamos de comprar esta, que es más o menos asequible y va a cumplir las especificaciones básicas, y hacemos el curso con esto. La respuesta es los dos casos. Es decir, hay un perfil que ya viene con su máquina, que o igual se la acaba de comprar y prefiere empezar aprendiendo, o igual que la tienes hace un tiempo y lleva penando con ella incluso años, que nos ha llegado a pasar. Eso es un caso. Luego está el caso de alguien que quiere entrar, no tiene máquina, y dice, oye, pues me voy a hacer el curso de este pavo, a ver qué me cuenta, qué tal. Y uno de los tickets que más respondemos es, oye, ¿qué impresora me compro? ¿Qué impresora me compro? A lo cual mi respuesta es, ¿qué quieres hacer con ella y cuánto dinero tienes? Y empezamos ahí a hablar tal. Claro. Y muchas de las dudas que respondemos es esa. Pues, oye, ¿qué máquina te compras? ¿Qué uso le das? O yo te aconsejo que te gastes el dinero aquí, no aquí, ¿sabes? Esa clase de cosas. ¿Y cuál es el catálogo de los errores más básicos de todos tus alumnos? Sobre lo que más se incide. Como te he dicho antes, las prisas. El ¿Sí? querer, sí. Es que es lo más humano, el dámelo ya, dámelo. Yo muchas veces incido en que la gente calibre su filamento. Él coge la máquina, dedícale un par de horitas a hacer los típicos test, torre de temperatura, las retracciones, el flujo, ¿sabes? Para tener unos resultados buenos. La gente entra y yo paso. Venga, a tope. Dale todo lo que da. Sí, tú dale. Si esto dijeron que iba solo, ¿esto qué pasa? Esto no es bueno, ¿no? Las prisas es yo te pedirán, me tienes que devolver el dinero que me has dicho que esto iba y mira, no. Bueno, me pasó con una anécdotilla hace relativamente poco, para que veas cómo son las prisas de la gente. Un chico nos abre un ticket. Sí. Dice, tu curso de Fusion es una mierda. Perfecto. Porque no soy capaz de hacer nada de lo que dices porque la licencia me caduca. Y como la licencia me ha caducado, la de, digamos, el trial de 30 días, sí, no me deja seguir accediendo. Y yo, mira, la segunda lección del curso, la primera la presentación. Bienvenidos a este curso. Pero son 2 minutos. Realmente la primera lección de verdad es cómo instalarte el software con la licencia gratuita oficial de Autodesk. ¿Sabes? Que es la licencia para hobbyista. ¿Sabes? Que tienes un uso. ¿Hay ¿no? una licencia gratis? Sí. Lo único que no tienes acceso a todas las funciones. Claro. Por ejemplo, las funciones de CNC, de plegado y tal, no las usas. Pero para lo que quiere un hobbyista en este sector, tiene, pues eso, crear sólidos, curvas, tal. Que eso sí está. Y es totalmente gratis. Y simplemente es, hola, soy hobbyista, esta es mi cuenta. ¡Pum! Ya está. Y es la primera lección del curso. Y yo... Y el tío, oye, escucha, esto es una mierda. Colega, mírate esta lección, por fin. Y si la vio así, es verdad. Pues igual tenía razón, ¿no? Es verdad que igual tendría que haber visto primero. Pero bueno. Hostia, qué fuerte. Sí. Hablando de todo el tema formativo que hay en torno a la impresión 3D, claro, entiendo que tu academia pues tiene una orientación hacia el hobby, ¿no? Hacia las aplicaciones domésticas, pero la impresión 3D tiene un campo enorme que es todo el sector industrial, que desde hacer prototipos y obtenerlos rápido hasta preseries para algunas producciones, repuestos, sobre todo se utiliza mucho para hacer repuestos. Sin embargo, no está reglada la impresión 3D como una línea formativa. Entonces, al final cada uno aprende como buenamente puede. Es que entonces, ¿sabes qué pasa? Que la pregunta sería, si alguien se quiere dedicar, ¿no?, a impresión 3D de forma profesional, ¿tú cómo lo harías? Claro, ahí hay una cuestión importante, que de hecho hace poco en el podcast entrevistamos a Belén Cuquerella, que ha sacado un libro sobre precisamente esta pregunta que me haces, y yo creo que la clave es saber que esto es una herramienta. Es decir, yo primero me plantearía, ¿qué quieres hacer? Es decir, yo qué sé, pues quiero hacer, yo qué sé, prototipos industriales para resolver ideas, tal, no sé qué. Vale, ¿necesitas una impresora 3D para eso?
Sí, no. A lo mejor sí, pero también otras cosas. O sea, muchas veces lo que la gente... la gente cada vez más quiere sacarle rentabilidad a sus máquinas. Claro. Y eso es fantástico y, oye, está muy bien. Y tienes una máquina que te lo puede permitir hasta cierto punto. Pero la gente como que idealiza mucho esto. Cuando la primera pregunta que se tendría que hacer la gente, o lo primero que tiene que entender, es que para tú poder montar un negocio, sea con impresión 3D o sea con lo que sea, lo primero que necesita cualquier negocio es clientes. Entonces... Ventas. Claro, es decir, no, es que yo con mi impresora 3D voy a hacer, yo qué sé, unas macetas que son la leche. Vale, pero ¿quién te las va a comprar, muchacho? Es decir, ¿tienes mercado para eso? Porque si es que sí, vale, estupendo, pero si es que no, igual no estás dando con la tecla. Entonces, yo sobre todo que la gente que tiene que entender que si quiere vivir de esto, quiere darle ese plus, ya sea buscando trabajo para alguien o ya sea emprendiendo por su cuenta, que piense el qué. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? Ya luego veremos cómo introducimos la impresión 3D en ese qué, pero casi empieza por el final antes que, ¿sabes? ¿Tú crees que se puede generar negocio a partir de la impresión doméstica? Buen matiz. A través de la impresión 3D, sí, 100%. A través de la impresión... Yo gano dinero con la impresión 3D, sí. Claro. No, solamente pues eso, te tienes que ir a las ferias de impresión 3D y te das cuenta que sí, aquí hay dinero y bastante. Pero desde casa, a nivel doméstico, con las máquinas así más tal, en primera instancia te diría que sí. No es fácil, pero sí, se puede con cualquier impresora, con cualquier Bambulab, Prusa, Ender, tal, sí se puede hacer negocio. ¿Cuál es el problema? Que hay que pensar un poco fuera de la caja. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Llaveritos, por ejemplo, ¿no? La gente coge, yo con mi Ender voy a hacer llaveritos personalizados. ¿Cómo se llama tu empresa? Tu empresa se llama Repsol, por decirte una empresa que se me viene a la cabeza. Pues, llaveritos de Repsol. Vale, y a correr. A €1 ya está llaverito. todo el mundo haciendo llaveros en Internet. Entonces... Por eso el pensar el qué, ¿sabes? El pensar, piensa igual otra cosa. O casos de gente, por ejemplo, que voy a hacer letreros para fachadas gigantes con mi Ender 3. Pues, hombre, por eso Igual no te da. Vamos a pensar un poco en lo que quieres hacer y ver si hay con tu Ender, ¿sabes? Porque igual si es factible hacerlo a nivel de, como tal, hacer un letrero gigante, pero igual no es ni lo más barato ni lo más competitivo hacerlo con una impresora 3D. Entonces yo creo que de inicio sí que y de hecho conozco casos de gente que con una impresora casera ha empezado a ofrecer ciertos servicios de lo que sea y de ahí ha ido escalando y ya ha tenido que pensar ya en... conozco un caso, una empresa que es bastante amiga que se llama Stream Additive, que ellos empezaron con una impresora y con la impresora empezaron haciendo más cosas y ahora han montado ya un negocio con SLS, ¿sabes? Con muchas más tecnologías para ya enfocado más a industria. Esto como servicio de impresión 3D, pero también hay casos de gente que ha creado marcas de ropa y cosas así que se han apoyado mucho en la impresión 3D. Entonces, realmente sí, con una impresora doméstica se puede, pero la parte doméstica debería durarte poco, digamos. Ya. O sea, debería ser un primer momento y está guay porque desde casa puedes emprender, pero si va bien debería durarte poco y deberías escalar, digamos, porque ya se te va a quedar corto. Yo te iba a explicar, quería compartir una anecdotilla que me pasó hace poco y es que me compré un soporte para la pared para coger para apoyar el casco de la moto. Entonces ya viene viene un poco la forma hecha y tú colgas el casco ahí y lo colgas en la pared, súper guay. Y lo compré por Amazon. Y no me fijé mucho en la historia, simplemente lo vi, mira, hostia, perfecto, lo que necesito. Comprar, me llegó, lo abro y estaba impreso en 3D. Y dije, ¡hostia, qué pro! ¿Qué huevos tiene este tío? Me ha vendido un producto que a él le está costando pues lo que tal y yo no lo pagué tirado, lo pagué bien. Es verdad que todo el performance era correcto, o sea, venía en una caja, venía con sus instrucciones y tal, o sea, estaba bien hecho. Y el servicio era bueno y de hecho tengo los dos colgados hace un montón de tiempo y están aguantando la mar de bien. Y entonces tenía el soporte, lo que se coge a la pared era de impresión, luego lo que se mete dentro del casco también, y luego había una pieza de madera que unía los dos. La cuestión es que pensé, ostras, espérate, porque esto abre como un poco un campo, un espectro de gente que a lo mejor sin muchos conocimientos o sin muchos recursos son capaces de generar productos, no llaveritos personalizados para ti, sino, oye, mira, pues yo voy a hacer... cuadros para fotos o para lo que sea y coger productos estándar e imprimirlos y poderlos vender de una forma seriada, ¿no? Y aquello era doméstico, porque la estuve mirando y digo, esto lo han hecho con una de casa. Es un caso, es un caso de éxito que me parece muy interesante, la verdad. No sé si a la larga, igual cambiar el FDM por alguna otra tecnología podría darle
una mayor rentabilidad o no, no lo sé. Pero hay sobre todo una cosa muy, muy guapa que tú dices, que es que ya no solamente está ofreciendo algo que es bueno, que se puede hacer perfectamente con impresión 3D, perfectamente, sino, por ejemplo, ya la experiencia. Lo que tú dices, Sí. te viene en una cajita, Estaba bien, el packaging, qué sensación te da cuando lo abres, que muchas veces la gente lo descuida. Se centra en, la imprimo la pieza. No, es que eso es un 360, que hay que pensar un poquito en, pues eso, la caja, dónde lo vas a vender, en este caso Amazon, pero yo qué sé, a mí muchas de la gente me viene, César, quiero que hagas un vídeo de mi negocio. Y yo, a ver, pásame ¿A qué te dedicas? Pásame la web. ¿La qué? Vale. O sea, que por supuesto que abre una vía muy potente, en realidad. De hecho, ahora que lo dices, he caído en que, por ejemplo, España, dentro de los países de habla hispana, ¿Sí? es el país que más tarde está llegando a esto de buscar emprendimiento con la impresión 3D. Tú cuando hablas con los latinos, con gente de México, de Argentina... Yo lo he visto en Argentina, y los venden por el, ¿cómo se llama? El comercio... El Mercado Libre. Sí. Y venden ahí de todo. Sí. No, ellos en eso han sido, pero mucho más despiertos para ver oportunidades aquí en la impresión 3D. No sé por qué, no sé qué razón sociocultural hay detrás, no sé si tiene que ver algo con algún tipo de jornada laboral, no tengo ni idea. Eso la verdad que es una cosa que alguna vez he hablado con alguno y que me gustaría poder profundizar en ello, pero dices, joder, es que es verdad, es que al final tenemos una máquina en casa que si lo gestionas bien, lo puedes llegar a mover. Aquí en España hemos empezado por el Wallapop para vender nuestras mierdecillas. Y mal, o sea, yo lo desaconsejo absolutamente. O sea, yo Wallapop lo utilizo únicamente si es para vender el sofá que tengo ahí en casa que me quiero quitar de en medio. Pero para emprender un negocio... No, ¿verdad? No, por favor. O sea, antes me voy a Amazon, antes me abro una web. Mira, una web con un e-commerce que lo montas por 2 duros y un buen Instagram o un buen TikTok, ya está. O sea, no necesitas liarte más para empezar a moverte. Ya luego verás si esa es tu... También tienes que estudiar tu público objetivo, ver si tu público objetivo está en Instagram o tal. Tienes que montar una empresa, macho. Claro. Al final tienes que vender un producto que tiene que cumplir todo lo que necesitas. Pero claro, la gente se centra en la máquina. Volvemos a ver antes. Porque imagino que te caerán muchos alumnos que el objetivo, o sea, el objeto de hacer el curso, la formación, es acabar vendiendo su producto. Alguno habrá, ¿no? Que digan, mira, pues me quiero ganar la vida haciendo esto. De hecho, vamos a empezar así a modo piloto, a ver qué tal funciona. Ahora a finales de abril en la academia vamos a hacer una sesión de estas de directos, que lo llamamos tutorías. Vamos a hacer una tutoría solo de emprendimiento. Es decir, gente que me vaya a mandar dudas y durante 2 horas yo las respondo desde mi experiencia. Ojo, vaya por delante, yo tengo mi experiencia. Tú tienes la tuya, y te puedo hablar desde mi conocimiento. Igual tú, que tienes mucha más experiencia que yo, puedes todavía aportar mucho más. Pero bueno, yo qué sé, hay mucha gente que tiene 0 experiencia. Entonces, un tío que a lo mejor ya lleva en esto más tiempo, pues cualquier experiencia ya es positiva, ¿no? Entonces, ¿y por qué surge esta idea? Porque la cantidad de dudas que me llega de gente de César, me llegó una persona, tengo un capital importante, ¿en qué máquinas invierto? Y yo, espera. Quiero montar un negocio, quiero montar una granja de impresión 3D, Vale, muy bien, fantástico, enhorabuena. ¿Tienes clientes? O sea, ¿tienes un plan de negocio basado en clientes a los que le vas a vender algo a un precio, que le vas a sacar una rentabilidad y tal? Porque en ese caso vamos a analizar números y ver cuántas máquinas te compras. Si no tienes todavía ningún cliente, no te has movido, igual, espérate, muchacho. Espérate, no desembolses aquí a lo loco, que igual te arruinas. Entonces, es una cosa que sí estoy viendo cada vez más, la verdad. ¿Y qué planes de futuro tienes por delante, tanto para Control 3D como para la academia? Hostia, esa es muy buena. Mi mentalidad siempre ha sido ser un machaca. O sea, yo si en algo he sido bueno, siempre es en ser constante todos los días. Entonces, yo creo que un poco seguir por donde vamos, es decir, seguir revisando qué contenido se queda más obsoleto, renovarlo, seguir mejorando la asistencia a los alumnos, seguir cada vez creando más contenido. Si hay una línea que sí que quiero investigar más a nivel de YouTube y quiero ver por dónde me lleva, es la línea del reciclaje. De hecho, ya hemos hecho algún vídeo. Desconozco. Sí, ya hemos hecho algún vídeo en el canal y han funcionado bastante bien a nivel de visualizaciones. Es decir, ya no solamente me interesa a mí, sino que parece ser que también te interesa a más gente. Que es el tema de reciclar. Es decir, joder, cualquier cosa que miremos a nuestro alrededor está hecha de plástico. O sea, todo es plástico. Sí. Y decir, joder, si este plástico, cuando se desecha, se puede aprovechar como materia prima para crear nuevas cosas, ahí tenemos un filón brutal. Generar filamento a partir de material. Hay muchas maneras de hacerlo. Nosotros, por ejemplo, hemos enseñado, mejor dicho, un aparatito que hizo un chico que se llama Alex, se llama EcoDecat en redes sociales, que es, tú bobinas las botellas
y en vez de hacer filamento con la botella, directamente lo derrites. La botella de agua. Sí, la típica botella de agua de PET. Pues derrites la tira, la mete, te sale un pequeño hilo y directamente el hilo se lo metes al extrusor de la impresora. Lo he visto. E imprimes. Lo he visto. Y funciona bastante bien. Luego está el rollo de, por ejemplo, los soportes o las piezas fallidas en impresión 3D, cómo triturarlas para volver a imprimir con ellas. Por ejemplo, hace ya un tiempo enseñamos un extrusor de pellets, donde tú cuando trituras la pieza lo mezclas con los pellets y para adentro. Y funcionaba bastante bien. Claro, es un proceso, el reciclaje es como cuando yo empecé en impresión 3D. Que eso está yermo, eso es campo ahora mismo, ¿no? A ver, hay muchas cosas. Pero a nivel doméstico, digamos, eso hay mucho desconocimiento porque realmente es muy caro. Por ejemplo, triturar las piezas. Una buena trituradora de plástico vale una pasta. Vale una pasta. Entonces, bueno, nosotros hemos probado con molinillos de café, hemos probado con la Thermomix, y la Thermomix tritura bastante bien las piezas. Sí. ¿Tienes un vídeo metiendo piezas en la Thermomix? No tengo un vídeo, pero sí cuando... La primera vez que quise hacer esto, que fue cuando empecé el canal, allá por 2017, vivía en casa de mi madre y yo tenía la raya y digo, ¿cómo puedo triturar yo esto tal? Y dice mi madre, ¡ten para acá! Vamos a meter la Thermomix, que esto... Y dices, si la Thermomix puede con pan duro, va a poder con este maldito barquito que te ha salido, vételo para allá. Y trituró muy bien. Y dije, hostia, qué guapo. Entonces, estamos un poco ahora yendo por ahí. Entonces, ahora de hecho, antes de que acabe este año, estamos trabajando en una colaboración para una máquina que con la pieza derretida, en vez de, o sea, un extrusor de pellet, tú lo que haces es metes la pieza triturada e imprime directamente. La máquina que estamos viendo te derrite la pieza y te hace filamento para que ese filamento se lo metas a la máquina e imprimas con ella. Claro, esto a nivel doméstico... ¿A precio doméstico, te iba a decir? 700 euros vale el kit, se supone. Entonces, bueno, se supone... pagable. A precio doméstico está muy bien. La alternativa, que yo esta la vi en persona, la alternativa, la más barata, son 10.000 euros. Entonces, claro, eso se escapa mucho. Y al final, hacer filamento, antes lo hablábamos, 1 kilo de filamento son 300 metros lineales. Son 300 metros que tienen que tener un diámetro de 1,75 mm y que varíe lo mínimo posible, porque si no, eso puede ser un desastre para tu máquina. Entonces, claro, hacer esto doméstico, barato... Claro, y con esa precisión... Claro, es complicado, pero están empezando a salir así proyectillos interesantes y queremos investigarlos y queremos ver hasta dónde se puede llegar con esto. Y cada vez van surgiendo más cosillas, así que veremos a ver qué tal. ¿Cuál dirías tú que es el estado de la madurez de la impresión 3D como tecnología? ¿Es muy maduro o todavía nos queda por delante muchas cosas que alcanzar? A ver, siempre nos va a quedar camino por delante. O sea, creo que a la impresión 3D le queda mucho camino. Creo que sobre todo a nivel doméstico lo que se viene va a ser más a nivel de simplificar un poco procesos. Que cada vez sea más fácil interactuar con una máquina, que sean más friendly, que garanticen mejores acabados con menor esfuerzo. Creo que la impresión 3D va, al menos a nivel doméstico, va por ahí. A nivel industrial, ahí es donde más creo que me puede sorprender la impresión 3D. Porque, por ejemplo, vas a ferias y ves mucho metal por todos lados. Ya sea para gran escala, para hacer cohetes, que parece que estamos constantemente haciendo cohetes, o sobre todo a nivel microscópico, que eso me vuela la cabeza. Luego también a nivel biomédico veo que hay cosas por ahí muy chulas. De hecho, una cosa que me sorprendió a mí, como pequeña anécdota, parece que cuando hablamos de biomédico tenemos que llevar un implante en un pulmón o algo. Pero es que, por ejemplo, también a nivel biomédico puede ser algo tan sencillo como una férula de descarga. Y es que yo, por ejemplo, yo que tengo bruxismo, yo me tuve que hacer una férula de descarga para dormir por las noches. Y de esto ya que me la dan, tal, me la ajusta el dentista, lo uno al otro, y esa noche me la quedo mirando y digo, tú, coño, que esto tiene capas. Que esto está hecho con resina. Aquí, ¿eh? Claro, pues, joder, que veamos cada vez más cosas hechas en impresión 3D. O sea, yo creo que el futuro va por ahí, que el pase de ser la piececita que tiene el friki en su casa a que cada vez la veamos en más sitios, en distintas aplicaciones, porque realmente se puede. Y a nivel doméstico, ¿por qué crees que no ha llegado a profundizar? ¿Por qué no ha llegado a ser un electrodoméstico más que tenemos en casa, como tenemos la air fryer o tenemos un microondas? O si realmente es tan versátil y, hostia, yo en casa podrías estar todo el día reparando cosas, se me ha estropeado esto, te haces el colgador ese de la moto que, pues, coño, no lo tenía que haber comprado, ¿no? Me lo podía haber hecho Sí. Pero no ha llegado a esa introducción. Se ha quedado como en el nicho de los un poco frikis, ¿no? Un poco de esa comunidad, pero no ha traspasado y no sé si traspasará. A ver, eso da para hacer un único podcast. De hecho, me has dado una idea para un futuro podcast en mi canal. A ver, yo creo que hay muchas cosas. Yo creo que siempre va a haber una curva final. O sea, es decir, el que las máquinas cada vez tengan un hardware
más sencillo de utilizar, no quiere decir que la máquina siempre vaya a sacar exactamente lo que tú esperas. Y creo que hay un pequeño punto de rotura que a la gente muchas veces le tira un poco para atrás. Que al final muchas veces es pensar lo que te he dicho antes, que cada geometría es un mundo, que no es lo mismo imprimir una taza que imprimir este brazo, por ejemplo, que ya es articulado. Hay que ver aquí, oye, la orientación de la pieza. ¿Es el PLA el mejor material o ya tienes que pasarte a otro tipo? O incluso, ¿es la impresión 3D la mejor herramienta? O sea, hay una serie de implicación que siempre va a necesitar el usuario, a no ser que salga el día de mañana una inteligencia artificial que te lo haga todo sin tú pensar, que al menos durante la próxima década va a seguir estando, yo creo. Veremos cómo evoluciona esto. Y que penetre o no penetre fuera de los friki, yo creo que poco a poco sí se va penetrando. Además, yo cada vez veo más que entra gente más joven, pero ya no con mentalidad friki de me voy a hacer mi blaster de Star Wars. No, gente ya comenzando, hostia, qué interesante, lo que hablamos antes, ¿no? De emprender, de querer hacer cosas. Y también, por ejemplo, hay una cosa que llevo viendo en los últimos 3-4 años que cada vez va permeando más en el público femenino. Y eso es muy interesante, porque antes, por ejemplo, mi canal era 98% hombres. Claro. Ahora ya es 90% hombres, 10% mujeres. Muy bien. Entonces, que cada vez, joder, se está dando cuenta que esto no es una cosa solo de tíos que estamos ahí en nuestra cueva, que es una cosa mucho más versátil que puede utilizar cualquier persona, ¿sabes? En plan prehistoria. Sí, sí. A ver, es que esto antes era muy de cueva, era muy de... imprime, era un poco así, desde el cariño, porque yo soy también muy de cueva, las cosas como son. Pero yo creo que va a tardar en terminar de permear. No sé si va a llegar a ser ese electrodoméstico extra que vamos a tener todos en casa, yo creo que no. Que más que un electrodoméstico se va a asemejar más a una herramienta. Pues yo qué sé, no todas las casas tienen un taladro, por ejemplo. Muchas sí, pero no todas en casa tienen un taladro o una Dremel. Pues yo creo que en ese sentido la impresión 3D va a ser una herramienta más que un electrodoméstico más. Yo, si tuviera que vaticinar algo, Sí. te diría que creo que puede, no sé si tanto como electrodoméstico de casa, pero creo que habrá un salto muy importante cuando se desarrolle una IA que diseñe. Que tú puedas escribir directamente. Sí. Oye, mira, necesito un soporte para la puerta que se me ha desmontado y tiene que medir tanto por tanto y una longitud de tanto. Y haga que yo, ¡pam! Y te haga el STL, lo sacas de ahí y lo imprimas. Porque hostia, dibujar en 3D para la gente... Hostia, es un esfuerzo, es un reto, sí. no está a la altura cualquiera. Imprimir, pese a que es complicado y necesitas cierta experiencia, yo estoy seguro que el hardware irá desarrollándose y de aquí a 10 años pues no fallará. Y casi da igual que pongas la piedra así o la pongas así, te la hará, sí. ¿No? Pero el salto del diseño, hostia, ese no es tan fácil de cubrir. Ahora, de hecho, alguna IA, yo ya he visto, dame un engranaje de módulo tal y diámetro no sé cuánto. Hostia, y lo hace. ¿Sabes qué pasa? Que al final el tema de la IA, lo que la gente no entiende, porque hay IAs de diseño 3D, primero, cuán depurada está esa IA, y segundo, te tienes que currar mucho el prompt. Sí. Y ya claro, un prompt para, oye, redáctame un correo para una gestoría, que le tengo que explicar esto, tal, no sé qué, y para que me ahorres tiempo, ya se lo tengo que explicar bien. Imagínate para un diseño 3D. Pues claro, sí, esto, de hecho, hay un vídeo brutal de un chico que es como buscamos en Google, que dice, lagarto grande, ¿no? Pues esto es lo mismo, taza redonda, y te dibuja una taza, no. Taza redonda asa, ¿sabes? Pues, que somos un poco así, ¿sabes? Entonces, el currarse bien el prompt para que te genere exactamente lo que quieres, que ese es el tema, eso yo creo que va a ser lo realmente difícil. Es decir, que haya una IA que te genere modelos 3D aparentes, sí, seguro. Que te genere exactamente lo que tú quieres, necesitas, más complicado. Eso es lo que veo más complicado, pero más por saber utilizar bien esa IA. Vale. Tengo una duda mía que he tenido hace mucho tiempo y aún no me la ha resuelto nadie, que es nosotros a nivel de prototipado utilizamos las impresoras domésticas, ya las has visto, que eso para nosotros es como la primera fase de se diseña, se fabrica y se testea. Y luego cuando queremos dar un paso más allá y hay que entregar prototipos o queremos cosas más serias, utilizamos la máquina de HP, que es una máquina industrial muy cara y que hace las piezas muy bien. Pero la tecnología del FDM industrial, nosotros no la hemos tocado nunca. Y me planteo, porque las máquinas de FDM industrial son muy caras y las domésticas pues están bien, y me planteo si realmente el salto que hay entre esta y esta justifica lo que vale una industrial o no.
Fua, buen melón has abierto ahí. Yo siempre hablo desde la gente que he podido conocer a lo largo de estos años. Yo, por lo que he conocido, puedo estar absolutamente equivocado, vaya por delante. Por lo que he conocido, no justifica el salto. Es decir, hay una serie de máquinas que para un perfil como el vuestro pueden ser muy interesantes, que se ubican entre los 1.000 y los 3.000 euros, pero ya a partir de ahí, lo que te aportan esas FDM, que van de los 3.000 a los 30.000, que realmente dices, hostia, es muy, 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 muy específico lo que me hace esta máquina para que lo pueda justificar, ¿no? Yo he visto solamente un caso de una empresa que hace temas así más relacionados con automoción, por una pieza en particular que hacía, que se tenía que hacer exactamente con ese material. Pero la gama industrial de FDM la veo complicada. O sea, al final, esto me lo han dicho alguna empresa, que no, me lo dijo un proveedor de máquinas. Dice, tío, nosotros trabajamos con empresas como BMW. Digo, y al final BMW lo que tiene en su máquina son prusas. Normal, corrientes ¿sí? y molientes. Claro, porque al final dice, nosotros utilizamos el FDM para prototipar y cuando ya queremos algo más tocho, pues ya buscamos a una empresa como la vuestra, que ya nos lo hagan, ¿sabes? Ya bien. Pero como tal, nosotros tener en nuestra fábrica una HP de la releche, no nos renta. De a 400.000 euros. Claro, dices, es que no le sacamos la rentabilidad, para eso prefiero externalizar la producción de una empresa que ya me lo pueda hacer, ¿sabes? Claro. Entonces, que seguro que hay casos y seguro que a lo mejor hay alguien que en comentarios sabe el caso, igual dentro de 3 años volvemos a hablar y te digo, pues he visto gente que tal. Pero lo veo más complicado. Claro, es que al principio, como no existían las domésticas, pues sí, tenían su hueco de mercado, tenían esa realidad y ahí estaban. Y o pagabas eso o no tenías... Pero ha ido evolucionando todo, esas máquinas se han seguido manteniendo, siguen estando en el mercado y yo me planteo, hostia, esto realmente... Hay algunos materiales, por ejemplo, el PIC, que es un material muy concreto que se utiliza en ingeniería, que aguanta temperaturas muy altas y no sé qué, que o lo haces con una industrial o no lo haces. De hecho, la empresa esta que te decía necesitaba esa máquina porque tenían que imprimir PIC por narices. Ah, pues eso. Pues es que era o eso o nada. Eso es. Pero todo lo que no sea esos casos concretos de ese material, el resto, yo a veces he visto esos acabados y he visto los del... Y digo, joder, macho, pues tampoco... Es que es un buen melón y de hecho ahí está habiendo una pequeña revolución en esa clase de máquinas, ahora que han salido, pues eso. Por ejemplo, una de las cosas que ha hecho Bambu Lab, que hablábamos antes, ha sido democratizar mucho el uso de ciertos materiales técnicos. Tú antes en tu casa no soñarías imprimir con policarbonato. Y ahora, por ejemplo, con una máquina de 600 euros, imprimes policarbonato de una manera muy decente. En tu casa. ¿Vale? O sea que es como, hostia, esto, ojito. Entonces, eso ha hecho replantearse las cosas a muchas empresas. No sé hasta qué punto puede llegar este tsunami. Ya te digo, que igual... También puede haber una realidad que yo desconozca absolutamente. Puede ser, no lo niego. Joder, una de las cosas que más me gusta es aprender. Pero lo veo más complicado. O sea, al final las empresas que conozco que utilizan impresoras 3D domésticas que no salen de Bambu Lab Prusa. Yeah. Que se quedan ahí, es que no pegan un salto más grande a una Ultimaker, puedes ver. Pero fuera de ahí es complicado ver cosas distintas. Vale, y las impresoras que no son ni de plástico ni de metal y que están saliendo por todos lados, como decíamos antes en la presentación, que aquí hemos tenido a un invitado que nos ha hablado de imprimir casas a partir directamente de hormigón, ¿no? A mí se me ocurren algunas, pero quería comentarlo contigo, a ver cómo ves esa realidad, ¿no? Por ejemplo, que si has podido analizar, has tenido algún tipo de contacto pues con ese tipo de impresoras de casas, por ejemplo. Vale. He llegado a ver, por ejemplo, de hormigón y es una pasada ver imprimir hormigón. O sea, además, siendo arquitecto, para mí es como ¡fua! De hecho... Puedes hacer las formas de Gaudí sin tener que calcular tanta historia, ¿no? Es que el diseño, además, porque hay ahí el diseño por ordenador mezclado con la impresión 3D en hormigón es un nicho bestial. Pero no sé por qué, o sea, cada vez se van viendo más cosas, ¿no? Pero no ha penetrado tan rápido como yo pensé que iba a penetrar, porque yo la impresión 3D en hormigón, yo ya la conocí en la carrera. Y de hecho dije, Dios, qué guapo, a mí me encantaría trabajar en una empresa de estas. Impresión 3D más arquitectura, qué bien, ¿no? Pero es un tema que sí se están haciendo cosas y sí se están viendo cosas y además creo que ahora hace poco en Francia se ha batido el récord del edificio más alto hecho en impresión 3D en hormigón. O sea, que se pueden hacer y de hecho además ya no nos están... Porque
hay impresoras de hormigón que van como en raíles gigantes, como una impresora 3D doméstica, pues, pero a lo bestia, o hay impresoras 3D que al final son brazos robóticos. Entonces, claro, tú el brazo robótico lo vas moviendo, entonces ya no tienes límite de volumen de construcción. Entonces, por ejemplo, esas sí que las he visto y son muy interesantes, pero no sé por qué no están profundizando. No están profundizando tan rápido. O sea, profundizar están profundizando, pero no sé por qué no tan rápido. Yo, de hecho, se me ocurre una idea, una de las ideas, y es que antes te contaba que yo me estoy haciendo una casa. Y yo llegué a valorar la opción de hacerme la casa con impresión 3D. Ah, vale. Y hablé de precios y no me salía nada rentable. Es decir, la diferencia de hacerme la impresión 3D con un método tradicional, hacérmelo con impresión 3D, es la gracia de decirte, Edgar, que me ha hecho con impresión 3D, pero por fuera va a ser una casa con sate blanco. Entonces dices, pues qué gracia, ¿no? Y a nivel de costes era casi más cara. Entonces, por ahí puede ser un poco la cosa, se me ocurre a mí. Luego también, impresión 3D, por ejemplo, otro sector donde también se habla mucho de impresión 3D es en la comida. Sí. Sí, en la comida se ha utilizado mucho como para imprimir cosas que nos comemos, pero está virando un poquito más, y esto me llevo bastante bien, hablo de vez en cuando con Paco Roncero, que al final es un chef muy reconocido en este país. El del aceite, ¿eh? Sí, pues Paco, una de las cosas que hace es utilizarlo mucho en vajilla, en útiles, pues eso, por ejemplo, él tiene restaurantes que son muy top, ¿sabes? Sí. No, ya la presentación no puede. Es un añadido más de lo que él hace. No puedes poner un plato de Ikea. Entonces, por ejemplo, la vajilla hace toda la impresión 3D. Ah. Ahora, por ejemplo, quería hacer ahí alguna cosilla, pues también utilizando otros materiales y tal. Entonces, creo que, por ejemplo, en la cocina abre también un mundo muy interesante, más allá también de poder imprimirse cosas que luego te comas, ¿sabes? Entonces, ahí, por ejemplo, en la cocina está muy guay. Es que lo de la impresión del chuletón lo he visto alguna vez y pienso, no sé hasta qué punto tiene mucho sentido. Claro, esto, ¿no? Eso lo hablaba además, lo he hablado con gente y al final, ¿cuál es la diferencia? O sea, no está como tal solucionando nada, a no ser que me digas que es un chuletón químico, hecho en laboratorio. Claro, si no fuera carne de verdad y has cogido no sé qué y has generado carne y sabe a carne, y dices, bueno, estás solucionando algo diferente, pero coger la carne, triturarla para meterla en la máquina, imprimirla... Claro, y dices, pues darle otra forma que quede un poco más tal. Entonces, al final, claro, que es un poco lo que le pasa al hormigón. El hormigón, yo creo que poco a poco, a medida que se va baratando, que vaya mejorando tiempos y tal, si viendo que resuelve una necesidad, y en el momento en que resuelve una necesidad, entra. Pero claro, lo de imprimir literalmente comida, sí que se me ocurre una única aplicación, y es el hecho de gente que, ya sea gente de tercera edad o gente que no pueda masticar bien, que necesitan aporte de proteínas, pues oye, pues yo qué sé, pues te imprimo tal. Pero bueno, que igual luego se inventan más cosas y pueden ser más interesantes. Luego también, por ejemplo, una cosa que vi muy chula, en Fornex era una impresora 3D de silicona, que imprimía literalmente silicona. ¿Vale? Entonces te imprime cosas con un SOR de 10. ¡Ostras! O sea, eran cosas que tú levantabas y era casi líquido. O sea, era una cosa muy loca. Que eso me decía, por ejemplo, para juntas, nos enseñaron ahí una pieza, no sé muy bien cómo era, dicen, esto se utiliza, es un ejemplo que se utiliza en un reactor nuclear, tal, porque es una junta específica que tal, y tiene que tener este diseño y esta forma, y se tiene que hacer únicamente con esto. Y la silicona es complicada de obtener con otras tecnologías industriales que no sea hacer un molde. Sí. Entonces, no se puede hacer prototipos de silicona, no se puede mecanizar la silicona, no se pueden hacer moldes de silicona. Claro, entonces una impresora, yo no sabía que existía, una impresora de silicona... Además, ya te digo que iba yo paseando por la feria, una feria de industria, tienes 800.000 puestos, y de esto que de repente todo me giro y digo, ¡hueva! ¿Eso de ahí qué es? Me ve ahí como dos cabezales, hay como dos cánulas de estas, de cuando tú te compras la típica silicona bicomponente. Lo he visto, que está sumergido como en un... No. Vale. Esa es otra. Esa tecnología también, que se ha dicho mucho, que se inyecta en un gel y del gel sale, eso. Es muy guay, pero tiene que ser prohibitivo nivel plus. O sea, creo que a día de hoy, una vez más, no tiene que aportar tanta solución versus lo que cuesta para que se extienda. Pero bueno, yo qué sé, se vea en un futuro. Y luego ya te digo, por ejemplo, a nivel de miniaturas, también, porque claro, la impresión 3D pensamos mucho en la gran escala, pero a mí hay un sector que me vuela la cabeza, que es la joyería. Los joyeros. Nosotros pensamos en los joyeros y a mí no se me ocurre un sector más artesano y más antiguo que la joyería. Dices, tío, los joyeros han adoptado la impresión 3D de una manera súper natural.
Han visto súper rápido lo mucho que les aporta, han dicho, pues trae para acá una impresora. Que, joder, pues eso, quiero hacer un anillo. Pues primero te lo imprimo en una resina normal y corriente, para ver la forma, para ver el tamaño, tal. ¿Te encaja? Guay, resina acá estable. Te hago el molde, te hago el negativo y te lo saco. Brutal. O sea, la joyería con la impresión 3D a mí es de los casos que más me gustan. Y ahí sí que está extendidísimo. Sí. Hay un montón. Y de hecho ya está pasando ya al siguiente nivel, que yo te lo he dicho antes, que es impresión 3D metal a escala microscópica. O sea, a mí me han llegado a enseñar pinzas de operación quirúrgica de un tamaño que es que más pequeña que mi uña, pero con un nivel, un mecanismo que se abre, se cierra perfecto, pero a una escala pero más pequeña que una moneda de 1 céntimo, ¿sabes? O sea, pero brutal. Y dices, es que esto me vuela la cabeza. Entonces, también el pequeño formato, ojito, que por aquí sí que creo que la impresión 3D puede pegar muy fuerte, porque si no, ¿cómo lo haces? O sea, ahí sí que no se me ocurre otra manera de hacerlo. No, en la joyería nosotros teníamos bastante trato con el Centro Tecnológico de la Joya, que está en Córdoba, y hace ya muchos años empezaron a introducir las impresoras 3D dentro de todos sus asociados y está totalmente estandarizado. Para ellos es una herramienta más, igual que el cincel, ¿sabes? Eso es que es muy sorprendente, además. Es lo que te digo. Hostia, estos tíos que... Es fácil, es cómodo, porque al final no dejas de imprimir. O sea, al final lo que estás haciendo es imprimir la cera que luego vas a sacar, la cera perdida. Eso es. Es muy fácil conseguir el molde. Es un poco parecido a lo del Invisalign, ¿sabes? No la férula, Sí. la de dormir. El corrector. Sino el corrector. El corrector, en realidad te lo hacen con impresión 3D, pero no te hacen el corrector en sí, sino como el pequeño moldecito con el que luego por termoformado aplican, ellos cogen una plancha de plástico con calor y vacío y se adapta a la impresión 3D que tú has hecho. Entonces ellos lo que imprimen es pues tus dientes, imprimen tus dientes, ponen esa planchita y se adapta, lo cortan y ese es tu Invisalign. Que de hecho el Invisalign, cuando lo miras, tiene también las marquitas, pero no es de la pieza de la en sí, impresión, sino que ha adaptado la del molde. Sí, de hecho, yo he llegado a ver, hay un material que se lo he visto a 4Labs, que es, yo que por ejemplo llevo coronas, que es resina de circonio. O sea, que directamente imprimes el diente. Sí, la resina igual son 1.000 euros el litro, pero el rendimiento que te da versus el método de fabricación tradicional de dientes es espectacular. O sea, es que reduce de costes una salvajada. Pues por ahí, por ejemplo, dices, joder, aquí tiene sentido, aporta valor, hace cosas distintas. Y es una impresora de resina al final. Claro. O sea que también es que hay ciertas tecnologías que ya están como más maduras donde se está profundizando en el material. De hecho, ahora que lo decimos, vi y esto era un plástico para FDM. Era un plástico que tenía las mismas propiedades, misma densidad y mismo todo que el hueso. Que un hueso humano. Entonces yo les dije, hostia, ¿y esto para qué? Era una empresa coreana. Me dijeron, esto en principio es para, por ejemplo, sobre todo temas de escuelas o para formar, yo qué sé, ¿sabes? Para formar médicos. Hostia, pues igual no siempre hay demanda de cadáveres para... Claro. No, ni pronto, ¿sabes? Claro. O sea, queremos generar un modelo protésico hiperrealista que cuando tú le hagas aunque le hagas rayos X, joder, se comporte igual que un cuerpo humano, pero es que igual no hay un cuerpo humano a disposición para hacerlo. Entonces, pues joder, lo puedes hacer con impresión 3D. Y de hecho decían que, claro, que eso abre la vía a encontrar materiales biocompatibles, porque, joder, si este material, que se comporta igual que el hueso, reaccionara bien con el cuerpo y no lo rechazara, hostia, ahí también lo petas bastante. Entonces, por esa vía también se ha habido mucha investigación. ¿Hasta qué punto tal? Pues allá sí que lo desconozco totalmente y tampoco sé hasta... Incluso órganos, tejidos humanos, yo he visto que lo imprimen, no sé qué el nivel de evolución que hay. Ahí sí que a mí ahí sí que se me escapa porque, claro, yo todas estas cosas que te cuento lo conozco de ir a ferias, de ver hablar con la gente. Sí, porque te lees los típicos artículos de internet y dices, qué bien me lo pintas, pero ¿hasta qué punto esto es real? Claro. Y cuando vas a ferias ves muy poco de biomédico. Está siempre como todo, y ves más un stand informativo chiquitito, de sí, hacemos cosas biomédicas, y dices, ya, pero ¿qué hacéis? ¿Sabes? No estará todo lo bien resuelto que se debería, ¿no? Supongo, porque yo lo de los órganos lo he visto, y la he visto físicamente, y es verdad que no es un órgano, empiezas a imprimir tejidos, piel, y bueno, yo creo que está en fase de desarrollo de I+D, y van saliendo algunas cosillas, pero aún le queda. Sí, a ver, yo creo que el día que salga eso va a tener una patente. Va a tener una patente eso. Claro. Sí. Vamos a tener que ir concluyendo algunas cosillas ya, ¿eh? Que escucha, hay que comer, que te tienes que volver a tu casa. Sí, debería. Que igual me echas de menos. A ver, para hacer algunas conclusiones.
Si tenemos a alguien que nos está viendo, se quiere iniciar en el sector de la impresión 3D, no tiene ni papa, y dice, hostia, no tengo mucha pasta, pero bueno, va, pon un presupuesto medio, 400, 500, 600 euros, que se pueda gastar en esto, ¿cuál es la impresora recomendada para él? Aquí me voy a poner yo en modo divagador, te puedo decir, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué uso le vas a dar? Yo te diría, a día de hoy, si eres una persona que no te quieres complicar... De hecho, te lo voy a poner más fácil. Me vas a dar dos. Vale. La de inicio, ¿no? La de lanzamiento, la primera con la que vas a empezar a enterarte como a la película. Vale. Que esa va a ser más sencillita. Y después, hostia, mira, llevo un año con esa, lo tengo más o menos controlado, puedo invertir un poco más de dinero. Dime una más pro. Vale. Mira, yo te diría, a día de hoy, para empezar, por unos 600 euros, me compraría la Bambulab A1 Combo. Es una máquina abierta, tienes multicolor, es una máquina que va bastante bien, bastante automatizada todo, no tienes que pensar mucho. Luego, si ya aprendes y quieres profundizar más, aquí el abanico se abre mucho. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, una máquina que yo a día de hoy me compraría sería la nueva Prusa, la Core One, pero en kit, porque Prusa sigue manteniendo el rollete de te la puedo vender desmontada y te la montas tú, o te la vendo totalmente montada. Para mí esto primero tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque aprendo de las correas, cómo se montan, cómo es una guía lineal, cómo es un extrusor, cómo son los engranajes, y entiendo todo cómo funciona. Y a mí eso me sigue pareciendo una parte muy chula. ¿Que eso te la trae floja, hablando mal y pronto? Pues, por ejemplo, Bambulab, las cosas como son, es que a día de hoy, relación calidad-precio, están muy fuertes, y es que a día de hoy son los más recomendables. Pues la P1S Combo está muy bien. Además acaban de sacar un nuevo AMS, que es el módulo de carga de filamentos, para hacer impresiones multicolor. Acaban de sacar justo la nueva versión de este sistema, que arregla muchas cosas del primero. Esto sería muy interesante. También acaban de sacar la H2D, que cuesta 2.300 eurazos, que aquí ya son palabras mayores, pero bueno, que tiene calefacción activa para mejor fusión de capa, bla, 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 bla. Entonces yo creo que iría por ahí. Bambulab A1 Combo, P1S, Prusa Core One, o si ya tienes mucho dinero, pues hablaríamos ya de igual la H2D, o incluso si a alguien le mola mucho la Prusa XL, pero o sea, se va a 4.000 eurazos para hacer cosas así, multiherramienta, que está chula. Muy bien, venga, pues ahí queda escrito para toda la gente que lo vea, que sepan cuáles son. Luego seguro que veo esto a posteriori y seguro que me acuerdo de alguna. Pero ¿por qué no dije aquella? Claro. Te quedan dos preguntas. La última del podcast, que seguro no te la has preparado y te vas a joder ahí porque no vas a encontrar la respuesta. Pero antes de esa, sí que me gustaría que me explicaras cuál crees que en todo este tiempo como divulgador, cuál crees que ha sido el momento más gratificante que tú has tenido. Se ha dado varias veces. Cuando me reconocen por ahí y me dicen, gracias a ti empecé en la impresión 3D. Mira, bueno. me puedes decir lo guapo que soy, me puedes decir lo bien que comunico. Sí, que todo eso está muy bien. Pero que me digas que has empezado en esto, claro, gracias a que soy un friki y te he contagiado mi pasión, ya está. Claro. O sea, eso me parece espectacular. Claro, sí. Muy buena. Sí, muy buena, muy buena. Es que hay veces que, fuera coña, estás ahí trabajando, estás ahí metido en tu run del día a día, y luego que si la gestoría te llama, que si tienes reunión con no sé qué tal, hay veces que acabas como un poco quemado, ¿no? Mientras no te llame Hacienda. Sí. Ya, alguna, pero bueno. Pero cuando te cruzas con alguien y te dicen, guau, tío, es que gracias a ti me compré mi primera impresora. Joder, cómo mola que te haya podido contagiar este gusanillo. Todo el tiempo invertido ha valido la pena. Eso vale la pena. Está muy bien. Vale, oye, pues escucha, última pregunta del podcast. Voy a hacer un libro con todas estas preguntas, recopilatorio de ¿cuál ha sido tu mayor cagada profesional? Hostia, esa es muy buena. Mayor cagada profesional. Te puedo preguntar cuánto dinero tienes, cuánto has follado y eso, pero vamos. Sí, eso ya está más manido. Me molaba mucho más esta. Hostia, no, pero y además mucho más instructiva. Hostia, esta es buena. Mira, yo creo que en general, o sea, no llego a ningún punto exacto que diga ¿vale? Pero precipitarme, en general. Ajá. Cuando pienso en algún error que he cometido, pienso en todo tiene la misma componente, que es precipitarme. Es decir, intentar resolver rápido. Hay ciertas cosas a nivel empresarial que son serias y que igual tienes que pararte, asesorarte, pagar a alguien que te asesore, que a lo mejor, pues yo qué sé, tienes algún lío legal complicado, pues hostia, ¿esto cómo lo resuelvo? ¿Sabes? Quiero hacerlo bien. Yo creo que la precipitación, en mi caso, a veces me ha podido jugar malas pasadas. Tampoco súper graves, pero pensarse bien las cosas y ver por dónde ir. Vale, meditar un poco antes de entrar en acción, ¿no? Sí. Sería, sí. Bueno, hostia, depende de lo que sea.
Es un muy buen consejo, ¿eh? Sí, no, a mí se me fuera ocurren broma. muchas cosas que, hostia, venga, va, tira para adelante. Y además yo soy muy animado. Yo soy también así. Y muy animado me ha costado mucho dinero, ¿eh? Totalmente, es que yo soy de esa filosofía de decir, venga, vamos por aquí, hacemos esto y tal, y como, para. También en ese sentido, muchas veces, aunque no haya sido un error empresarial que le haya costado dinero a la empresa, el abarcar a veces más de lo que puedes, a mí a nivel personal me ha pasado factura, de tener épocas con mucha ansiedad, de tal... Sí, eso, porque muchas veces hablamos de errores empresariales a nivel económico, pero a nivel personal, claro. Hostia, a veces apretar de manera sostenida el acelerador demasiado sin medir tus fuerzas, eso te pasa factura. Y si no estás tú, no puedes ganar dinero. O sea que... Bienvenido al maravilloso mundo de ser autónomo, ¿no? Sí. Hostia, esa es otra muy buena, ¿eh? Que la gente emprende sin tener ni puñetera idea de qué es esto de los autónomos, qué es esto del IVA, qué es esto de los trimestrales. Un mínimo de educación fiscal, ¿no? Sí, yo ahora de hecho estoy apretándome mucho a la educación fiscal, porque algo ya sabía, pero cuanto más vas creciendo ya casi por obligación, ¿no? Casi por responsabilidad, dices, tío, estás dirigiendo un negocio... Sí, pero macho, te diría que yo no conozco ningún empresario, bueno, quizás los que han estudiado ADE o algún abogado especializado en fiscalidad que luego se haya hecho empresario, pero todos empezamos, tira para adelante y ya iremos viendo. Ya iremos viendo. Que es una mierda, ¿eh? Porque, hostia, joder, macho, me habría ahorrado muchísimo tiempo, dinero, esfuerzo, no sé qué, si esto me lo hubieran explicado o hubiera alguna forma de aprenderlo de forma prematura, ¿no? Pero no está bien resuelto. O haces, no sé, formaciones terriblemente caras, o yo qué sé, la peluquera que me corta a mí el pelo, pues no puedo hacer un máster de fiscalidad de... pues puede estar resuelto de otra manera que nos haría la vida más sencilla. Que también para eso hay cosas como gestorías, que es para algo se les paga. Sí, pero al final la gestoría es verdad que se les paga, pero al final Hacienda dice que el responsable eres tú. Eso sí que es verdad. Entonces, de ahí el tener unos mínimos de... Es que cuando te das cuenta, cuando te llega la primera multa de Hacienda... Llamas a la gestoría y dices, oye, ¿y esto qué ha pasado? No, es que bueno, esto claro. está... Mira, una que me pasó hace no mucho, claro, ya tengo un centro de trabajo, tengo empleados, tal, no sé qué, y no sé en qué momento me dice, no, porque en vuestro plan de prevención de riesgos, y yo, ¿el qué? Y yo, ¿el qué, perdona? No, un plan de prevención de riesgos. Y yo, dame un segundo, llamo a la gestoría. Hola, mira, me están diciendo esto. Y dice, sí, no la tienes. Claro. Y yo, ¿cómo que así no la tienes? Yo no tengo ni idea. Entonces nos tuvimos que hacer un plan de prevención de riesgos, hacernos todos el cursito, pagar a una empresa que te lo haga, bla, 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 bla. Y menos mal que lo hicimos a tiempo, porque tú imagínate, me hacer una inspección de trabajo, tu plan de prevención de riesgos. Y correcto. yo, ¿el qué? Disculpe. No. Ahora estamos haciendo nosotros, ya está hecho, el plan de igualdad. Cuando llegas a no sé qué tamaño de empresa, tienes que empezar a añadir. Y bueno, es una locura. Bueno, es igual. Vamos a dejar la Hacienda para otro podcast, ¿eh? Eso ahora para la comida. César, muchísimas gracias por el ratito que ha pasado con nosotros. Ha sido muy amable, muy instructivo. Dejamos ahí un montón de píldoras para gente que puedan ver este podcast, que les van a resultar muy interesante. Y antes de irte, te quiero obsequiar con unos auriculares inalámbricos ¡qué chulos! Que nuestro patrocinador Proton pone a disposición de nuestros invitados. Hostia, está muy buena, muchísimas gracias, tío. Está muy bien. Además te servirá para escuchar tu propio podcast. Sí, mira, lo voy a probar en el AVE de vuelta, así voy viendo. Estupendo. Pues eso, lo dicho, muchísimas gracias y a todos vosotros, hasta el próximo episodio. ¡Chao!